La televisión cuenta con una incalculable cantidad de material perdido a la espera de ser encontrado. Aunque mucho de este material suele resurgir parcial o completamente, es un hecho que aún nos falta mucho por ver. Pero mientras tanto, agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de televisión, parte 3. Choripán, serie animada chilena, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie animada de origen chileno fue creada por Tomás Montalva, quien la basó en un cortometraje de nombre homónimo y cuenta la historia de Choripán, un perro de color morado, quien con sus amigos logra tener aventuras en la ciudad Rotondela. La serie, que fue emitida en Canal 13 de Chile, constó de una temporada de 12 episodios, de los cuales todos salieron al aire entre 2008 y 2009. Más adelante, a su creador y productor se le premió por este trabajo. Sin embargo, no hay mucha información de esta en internet. Este usuario de la Lost Media Wiki en español asegura haber visto la serie también en Colombia en 2014, más tampoco hay datos de esto. Pude encontrar un sitio que menciona que se estrenó en julio de 2008 y que además obtuvo una segunda temporada exclusiva online. Para finalizar, el material disponible de esta consta de un episodio subido a YouTube por su creador original, y fue confirmado que al parecer tenía toda la serie y que la iba a subir, más no cumplió con esto. ¡Diosa pelota! ¡Tuya, mía, para ti, para mí! ¡Pipe, centro, la pelota! ¡Gol! ¡Ay! ¡Pero las pelotas! Versión completa de Crossover Nexus, perdido, parcialmente encontrado. Crossover Nexus es un episodio especial de OKKO, Seamos Héroes, fichado como el episodio 24 de la temporada 2. En este evento salen personajes de otros cartoons actuales del canal, estrenado en Latinoamérica el 7 de diciembre de 2018 y durando 11 minutos. Más, se dio a conocer que la duración total de este era de 22 minutos. 2 días después de su emisión original, el 10 de octubre de 2018, el animador Ian John Squarty mostró un making of del episodio en Twitter, dejando caer el dato de que el episodio duraría el doble del corte final, en el cual incluso aparecería Kelsey del mundo de Craig, pero este fue descartado ya que aún no se estrenaba el show en la cadena. En fin, que el storyboard del episodio estaba completo y listo para ser animado, pero de último minuto, Cartoon Network les exigió que se reduzca la duración del episodio. Se sabe que aún así existen algunos clips animados que fueron emitidos en una convención privada, más lo que hay son solo imágenes del storyboard. TNM, piloto de sitcom de Disney XD, completamente perdido. Este parecería un sitcom normal de la cadena, mas tiene una particularidad. Al parecer, solo se emitió una sola vez en 2012. Su trama trata el ya explotado cliché de dos amigos de personalidad opuesta, en esta serie ocupados por Thomas y Michael, aunque también hay una amiga de por medio, narrando así su etapa de secundaria. Aunque no suena nada fuera de lo común, este piloto despertó ciertas dudas en la comunidad. Las únicas herramientas para comenzar a investigar son un viejo blog y una entrada de Wikipedia que ya caducó con los enlaces incluidos. En el blog, Big Michaels, creador de la serie, nos dice que hubo un adelanto el 20 de mayo por la señal canadiense de Disney XD, y según él, hubieron muchos interesados en el show. La página de Wikipedia nos entrega el nombre de los actores y muchos enlaces que a día de hoy ya no sirven, como dije. ¿Qué pasó con este show? Es incierto. Todo apunta a que realmente existió, pero pasó desapercibido, sin siquiera una sola imagen online. Broadcasting, evento especial de Fox Kids, perdido, parcialmente encontrado. Este fue un bloque único de Fox Kids USA, emitido el 2 de noviembre de 1996, usado como estrategia para promocionar la temporada número 8 de Los Simpsons. En este bloque especial, Bart tomaría el control del satélite de Fox Kids, dando él mismo la programación del canal. También ocasionalmente se emitirían pequeños fragmentos de los próximos nuevos episodios de Los Simpsons, esto en las tandas comerciales. Debido a la exclusividad del evento, no hay casi nada de material de este, solamente una promo que lo anuncia y escasas menciones en la web de antaño. Más, se perdieron por completo los adelantos exclusivos de la temporada 8 de Los Simpsons emitidos en el blog. Reyes de la Colina en Fox Kids, existencia no confirmada. El 28 de febrero de 1998, Fox Kids USA tuvo un día especial al que llamaron Fox Kids va a las colinas. En este se mostraba a la familia Reyes interactuando con personajes de otros shows del canal, teniendo como principal a Silver Surfer, quien tendría de hecho diálogos con Héctor. Gracias a que este bloque, al igual que el anterior, estuvieron bien escondidos, no se sabe si exactamente Fox Kids emitió episodios de la serie, desde luego censurados ya que esa tiene temática de adultos. Sin embargo, se dice que esto fue una promoción para el Día de las Madres, así que se especula que pudieran ser emitidos 2 episodios de esta temática. Be here when Fox Kids heads for the hills next Saturday morning. Take the ride.
Doblaje japonés de Betty la Fea, perdido, parcialmente encontrado. Betty la Fea es una telenovela colombiana extremadamente conocida a nivel mundial, pues ha tenido múltiples adaptaciones y redoblajes a otras lenguas, llegando incluso al país nipón, en donde se llamaría como ves en pantalla, ya que no me atrevo a pronunciarlo, desde 2004 a 2006 y también emitiendo la secuela en 2007, todo esto por el canal Super Channel. El usuario Pablo Alvarado consiguió grabar unos cuantos segundos de este doblaje emitidos en este canal, por lo que comenzó la búsqueda, que a día de hoy continúa sin resultados, dejando este video como la única prueba de existencia del doblaje por el momento. Secretos revelados, perdido, parcialmente encontrado. Durante las 22 horas de 1995 a 1997, el canal argentino ATC, hoy TV Pública, emitió un peculiar programa llamado Secretos Revelados. En este se investigaban sucesos paranormales, con reportajes y completas entrevistas, todo conducido por Dardo Ferrari. Pese a la extensa emisión del programa, no quedaron casi registros de este por internet, más que un episodio completo y algunos fragmentos. Se especula que alguien podría tener más episodios grabados en VHS, ya que así surgió el que está disponible, mas no se sabe con certeza si aparecerá más material o no. All My Baby's Mamas, completamente perdido. Este fue un show creado por el rapero Shawn Tilo en 2013, en el cual se lo vería como padre de 11 hijos que tuvo con 10 diferentes mujeres, todos viviéndose en la misma casa. Iba a ser emitido por Exagent Network, mas con una premisa como esta, la controversia no se hizo esperar. De primeras, la autora Sabrina Lamb protestó contra el programa, alegando que este interponía estereotipos sobre la gente afroamericana y dejaría un mensaje para nada positivo, además de promover la promiscuidad entre relaciones. Más adelante, Fox News entró en la controversia, citándole al rapero que deje de actuar y comience a ser un hombre de verdad. Seguido de estos ataques, comenzaron serios boicots contra el show, que acabaron en que la cadena lo deje de lado, no emitiendo absolutamente nada de lo que ya se tenía. 3 años después de esto, Shawn Tilo dejó este mundo tras un trágico accidente automovilístico, lo que hace aún menos probable que este show vea la luz. He's known for having 11 kids and 10 baby mamas. Aterrizaje del módulo Eagle en mejor calidad, perdido, parcialmente encontrado. El 20 de julio de 1969, mientras transcurría la Guerra Fría, ergo la carrera espacial, la misión del Apolo 11 era que trajes estadounidenses toquen suelo lunar. Los astronautas Louis Armstrong y Buzz Aldrin eran los encomendados en la misión. Estos sucesos fueron grabados y preservados como parte vital de los avances humanos, siendo este el mayor logro de todos los tiempos. Mas, por un pequeño error por parte de la NASA, se han perdido las grabaciones directas de la misión del Apolo, que se encontraban más nítidas y en una ligera mejor calidad de las que se conocen. Verás, las cámaras utilizadas fueron las Kodak Super 8, cámaras de vanguardia para la época. Estas estarían implementadas al módulo Eagle, quien sería el encargado de tocar el suelo lunar, pero el defecto de estas cámaras es que grababan en SSTV. Este arcaico, incluso para esos tiempos formato de transmisión, había sido superado ampliamente por NTSC, que de hecho era el estándar doméstico. Entonces, lo que hicieron fue poner a grabar con una cámara NTSC a una pantalla de alta calidad de SSTV, que transmitía la señal original, que a su vez retransmitía satelitalmente la señal desde Australia a California, y finalmente por medio de microondas al Centro Espacial de Houston, donde sería televisado mundialmente. Sí, todo un lío. Todo esto hizo mermar drásticamente la calidad del metraje, bajándola mucho. En 2006 se desataría la polémica, ya que un periódico australiano anunció la pérdida de las cintas originales en formato SSTV, y aunque la NASA según se esfuerza en recuperarlas, nada ha aparecido a día de hoy más que unas fotos directas de las cámaras del módulo. Esto por supuesto sirvió como combustible a los conspiranoicos que aseguran que el aterrizaje lunar en realidad fue falso. Como creador de contenido, el feedback con mi audiencia es muy importante. Es por eso que siempre leo sus comentarios y por supuesto que los tomo en cuenta. Debido a que esto se convirtió en una subsaga de la serie de Lost Media, ahora ustedes me dejan sus casos a comentar usando el hashtag TonyLostMedia. Sí, cagarratutas y te chinala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media enviada por el público. Parte 2. Doblaje latino Cloverway de Kamen Rider Cuba, perdido, parcialmente encontrado.
Cloverway Inc. fue una filial distribuidora de Toei Animation y su filial de otras compañías japonesas para América. Esta tenía sede en Los Ángeles. Dicha compañía distribuye animación japonesa adaptada a Latinoamérica, tanto a canales de aire como a señales de cable hispanohablante. En 2007 cesó sus actividades gracias a que Toei Animation reportó pérdidas con esta compañía y se tomó la decisión de crear su propia filial distribuidora, sellando el destino de esta. En su haber se encuentran muchos doblajes perdidos. Kamen Rider Kuga fue la 10ª parte de la saga Kamen Rider que pertenece al género Tokusatsu, emitida entre los 2000 y 2001. Esta incluía ciertas novedades como el uso de formato 16:9 con estilo de letterbox. Este live action cuenta con 2 doblajes, uno de México hecho para streaming y el doblaje venezolano hecho a medias por Cloverway, ya que de 49 episodios solo se llegaron a emitir 25 para el canal ETC-TV en Chile en 2007. La distribución de ese doblaje cesó gracias al cierre de la compañía ese mismo año probablemente, así que quizá en algún momento existió la serie completamente doblada con el elenco venezolano. El blog llamado To Super Sentai tenía la mayor parte de estos episodios, pero los perdieron por problemas con una de sus computadoras, y actualmente solo conservan 11 episodios con este doblaje. Cuando tenía 8 años, casi me pierdo durante un paseo a la montaña Napurna de Nepal. Doblaje latino Cloverway de Mirmo Sivang, perdido, parcialmente encontrado. Este es un peculiar anime que nos narra la historia de Kaede Minami, que está enamorada de un muchacho y recibe un Mulox. Esta animación también pasó por el estudio Cloverway, quienes únicamente doblaron en México la primera temporada de 4 para Cartoon Network Latinoamérica, y esta fue emitida entre 2005 y 2006, siendo que la serie fue emitida originalmente en 2002. Debido a que esta serie fue muy infravalorada en sus tiempos de emisión, el doblaje se hallaba completamente perdido. No fue hasta que el youtuber Varo, de Super Varo Blog, tuvo la idea de buscar dicha serie en español por allá del 2016. Hasta el presente, la búsqueda de Varo llegó a muchas personas, y la mayor parte de la serie con este doblaje se ha encontrado, quedando 4 episodios faltantes de 52. ¿Pero qué está pasando? Olvidé de... Doblaje latino Cloverway de Cybercat Kuro-chan, perdido, parcialmente encontrado. Kuro-chan es un aspirante a vigilante que cuida de sus sueños ancianos. Este salió en una revista japonesa llamada Bon Bon por allá de 1997. Gracias al arrollador éxito que tuvieron sus aventuras, consiguió una adaptación a anime que para Latinoamérica contó con la adaptación de Cloverway. Este es un caso más extraño que los anteriores. La serie contó con 66 episodios, pero tuvo una transmisión irregular, ya que fue emitida primero en México por Canal 5, pero solo se estrenaron 13 episodios. Luego rondó por toda Latinoamérica, pasando por Colombia, Chile, Bolivia, Perú, entre otros países, siendo la transmisión más reciente en 2017 en Perú. No se sabe por qué la emisión tan desordenada de esta serie, y solamente se pueden encontrar 9 episodios con este raro doblaje en línea. ¡Hola! Te regresaré con tu papá. Doblajes de Kikoriki y Kikoriki Pin Code, perdido, parcialmente encontrado. Serie animada infantil rusa de 2004, cuya traducción del título original sería Bolitas Divertidas, en la que se trata el tema de la amistad y el apoyo entre los mismos personajes. El show consiguió cierto reconocimiento internacional gracias a sus múltiples doblajes. Para Latinoamérica, se emitió en Argentina y Uruguay, y se encuentra actualmente en sitios de streaming, pero nadie ha compartido toda la serie completa aún. También tuvo un doblaje al inglés americano de la mano de 4Kids, que se encuentra perdido, y con respecto a su spin-off, Kikoriki Pin Code, se sabe que también hay múltiples doblajes de este que están perdidos. Actualmente, el usuario Enzo de Grid War subió 21 episodios de Kikoriki y 65 episodios de Kikoriki Pin Code a una carpeta de Drive. Doblajes internacionales de Running Man Animation, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie coreana basada en el reality de variedad llamado Running Man presenta una premisa de juegos competitivos, pero a diferencia de la versión original, los personajes de esta son animales antropomórficos. Contando con 2 temporadas y una popularidad extensa en Asia, el show llegó a muchos países más con doblaje, entre ellos en inglés estadounidense, el cual se emitió por Cartoon Network Asia únicamente la primera temporada. Más, se sabe que estos doblajes están confirmados pero parcialmente perdidos, y aquí algunos más con existencia no confirmada. Película perdida de Kral Sakir, completamente perdida. Película basada en la serie turca llamada Kral Sakir, o en español Rey Shakir, que se emitió por Cartoon Network de Turquía. El show contó con cierta popularidad, lo que le otorgó una película llamada Rey Shakir, Reciclaje, la cual trataría sobre que la Tierra sufre de amontonamiento de basura, por lo cual esta es arrojada al espacio pero cae en otros planetas. Entonces, los aliens se enojarían e invadirían la Tierra. A diferencia del estilo original 2D de la serie, esta contaría con un nuevo estilo en completo 3D y CGI. Todo esto fue dado a conocer en 2020 por el mismo creador de la serie, seguido
debido a lo que se mostraron imágenes en Twitter y un libro de la misma. Sin embargo, la película no se emitió y de hecho se pasó de largo a la película 2 de la franquicia. Más allá de algunas imágenes y algunas confirmaciones de voces y pequeños clips sin terminar, no se sabe qué fue de esta. Como curiosidad, al parecer la serie estaba en Netflix pero ya no se encuentra disponible. Doblaje inglés y polaco de La Rosa de Guadalupe, perdido, parcialmente encontrado. Esta investigación pertenece por completo al usuario CrackLol456, más yo agregaré visuales y algunas cosas. Ya todos sabemos lo que es La Rosa de Guadalupe, ¿no? Problema X, viene persona Y y le reza a la virgencita. Aparece una flor. Los problemas se resuelven como por arte de magia, haciendo cambiar de parecer a la gente forzosamente, lo que técnicamente interviene con el supuesto libre albedrío que Dios da, pero... televisión. Problema resuelto, vientito, fin. Básicamente todos los episodios de La Rosa de Guadalupe son lo mismo, pero no estamos aquí para hablar de eso. Al menos no por ahora. Los doblajes de La Rosa de Guadalupe son reales. Para el idioma inglés, curiosamente no se emitió en Estados Unidos, o al menos no que se tenga constancia, pero sí se emitió completamente doblada en Kenya Citizen TV, un canal de Kenia, país donde se habla inglés y swahili, mientras que para Polonia se emitió por TCR de ese país. Encontré una página de Twitter en árabe que creo que ficha una novela con el mismo nombre polaco hasta 2017. Siendo este un producto tan popular, no dudo que existan más doblajes que no conocemos, ya sean legales o ilegales. Hey, don't speak to us like that. I'll speak to you as I please. I'm the queen, so obey me. Najświętsza Panienko, pomóż mi zrozumieć, gdzie popełniamy błąd. Cortos originales de Villanos, completamente perdido. Villanos es una serie de animación coproducida por Cartoon Network para su canal de YouTube. Hace poco esa serie se hizo una serie oficial para el canal, más los cortos que fueron creados años antes de que Cartoon Network tuviera la serie se hallan completamente perdidos, ya que no se encuentran en el sitio original de internet en el que estaban. Doblaje latino de Boyster, el chico ostra, perdido, parcialmente encontrado. Boyster, el chico ostra, narra la historia de un chico humanoide y su hermano. Esta serie era emitida en Disney XD con doblaje latino, más por alguna razón, a pesar de su popularidad, el doblaje se encuentra perdido más allá de varios clips subidos a YouTube y grabados con un celular. Nacido de un derrame tóxico, fue adoptado por humanos junto a su hermano Shelby. Doblaje latino de El Rey de la Lucha Libre, encontrado. Película del 2000 basada en la WCW que se estrelló en taquilla recaudando la mitad de su presupuesto inicial, que cuenta la historia de Sin y Gordy, dos amigos que buscaban devolverle la corona que le fue injustamente arrebatada al ex campeón Jimmy Kings. La película contó con un fuerte marketing por parte de la compañía, tanto que recibió un doblaje hecho en Venezuela para su emisión en Latinoamérica. Más, el doblaje se encontraba en una zona intermitente ya que aparecía y desaparecía, hasta que finalmente el usuario Mr. Lucatoons encontró una entrada de 2015 donde estaba la película con su doblaje subida a Mega y ya está respaldada con éxito. El zorro ladrón, encontrado. Película animada española de 2009 que fue dirigida por el fallecido Juan Bautista Berzategui, que narra la historia de Barriota, un zorro que vive en una montaña en una comunidad carbonera cerca de Aizcorri, con su amigo buitre que vigila todo. Él debe lidiar con una gallina que se enamoró de él y con un alcalde que quiere desalojar a los carboneros de la zona, puesto que el zorro es un carbonero. A su salida, la crítica la dejó como una película incomprensible. Gracias a esto, nunca salió de festivales y transmisiones al azar por televisión. Debido a esto, se encontraba perdida ya que no era respaldada en condiciones. Más, todos los promocionales como trailers y afiches estaban online. En noviembre del pasado 2020, el usuario Mr. Lucatoons encontró la película subida por el usuario Susman en un sitio de intercambio P2P. Al hacerse con ella, en conjunto con el usuario Melodizama99, la subieron a Mega, donde está preservada finalmente. Sunny Mao, doblaje sumi legal del Loras, perdido, parcialmente encontrado. Marzo de 2015, New Lanka, India. Se hizo una gran gala para el estreno de El Loras. Al parecer esta película no contaba con un doblaje autorizado a la lengua de esta pequeña colonia residencial en India, en donde el idioma que se habla se llama Sumi. Esto no les impidió hacer una gran ceremonia donde al parecer estrenaron la película en vivo y regalaron DVDs con un doblaje hecho localmente, o al menos un doblaje hecho para las canciones. Como dije antes, New Lanka es una pequeña colonia en India, y al parecer este evento fue en un sitio bastante humilde llamado Dorcas Hall Mini Auditorio, solo con niños como espectadores. Con respecto a dicho doblaje, están las canciones en YouTube y mucho texto que es imposible de traducir, ya que ni el traductor de Google cuenta con esta lengua integrada. También al final de uno de los videos que hay por ahí, salen los créditos con los actores de doblaje a modo de backstage, más el doblaje completo está perdido. Contenido eliminado del canal de Sonic 93, perdido, parcialmente encontrado.
Este solía ser un canal de YouTube sueco de casi 14.000 suscriptores hasta la fecha de su eliminación. Estaba a cargo de Ruth, una chica nacida en 1993 y gran fan de Sonic. Entre sus personajes favoritos de la franquicia siempre destacaba Silver. Este canal se dedicaba al mundo de Sonic. La usuario leía cómics, revisaba merch y fanart del personaje, aunque era más conocida por su serie llamada Sonic Rants, donde hablaba despectivamente de lo que ella quisiera, en especial de usuarios de DeviantArt. Su personalidad le trajo serias controversias, empezando por el acoso a un usuario llamado YoshiWee1, a quien se dirigió con términos fuertemente despectivos en un video de 1 hora de duración junto con su amiga Amy Chan, por una pequeña polémica debido a los grupos de hate del ship entre Amy y Sonic. Como resultado de esto, el usuario tuvo que eliminar sus cuentas y desaparecer de internet, ya que habían comenzado el rumor de que él era un La segunda polémica llegó cuando se metió con una artista de DeviantArt por un fanart para adultos que incluía a Sonic y Shadow, así como duras críticas también para quien se metiera con el personaje de Silver. Fue hasta 2018 que una artista de DeviantArt llamada Melody Sugar Plum publicó una lista de por qué Silver estaba roto, lo que hizo enojar a Ruth, quien hizo un video rant sobre ello. Esto llamó la atención de la comunidad rant, por lo que el usuario Doomsville decidió hacer un video respuesta basado en otra crítica hacia Ruth, ya que el video original había sido eliminado. Finalmente Ruth se sintió culpable y se arrepintió, e incluso trabó una fuerte amistad con Doomsville, quien la ayudó a tratar de limpiar su imagen. Sin embargo, pasado un tiempo, llegó a oídos de Doomsville que Ruth iba a hacerle un video rant, ya que estaba enojada aún con él a pesar de todo y porque le hizo perder a su amiga Amy Chan. Entonces Doomsville, con el corazón roto por la traición, se disculpó y le deseó lo mejor antes de romper lazos con ella, ya que no estaba dispuesta a escuchar ni a cambiar de parecer. Finalmente, tras unas pequeñas polémicas, borró su canal de YouTube en 2020, ya que corría el rumor de que planeaba hacer un doxeo a varios usuarios, entre ellos Doomsville. Aún se siguen recuperando sus videos, pero muchos de ellos están perdidos. Beta de Shadow el Erizo sin censura, perdido, parcialmente encontrado. Este es un juego de 2005 para las consolas Xbox, PlayStation 2 y GameCube, que también nos da como spin-off de la franquicia de Sony. Esta vez, el Sonic Team quería hacer una apuesta más madura con el personaje de Shadow. El juego había conseguido calificación Teen, o sea, para mayores de 13. Más, Sega quería que fuera un poquito más leve, por lo que le aplicaron censuras para bajar a su calificación. Entre ellas, quitaron la sangre del juego, omitieron escenas de fallecimientos y moderaron la palabra damn, que vendría siendo como maldición en español. Todos esos cambios se pueden ver en el gameplay del E3, donde presentaron el juego. Actualmente en internet no hay ninguna build de este juego, más en cualquier momento podría aparecer una. Doblaje latino del anime de Kirby, perdido, parcialmente encontrado. Anime creado por HAL Laboratory y Nintendo, en el que, resumiendo, Kirby es un bebé que despertaron antes de tiempo en la Tierra. Este era emitido por Jetix a eso de 2006, pero cuando pasó por un cambio de estudio de doblaje, dejaron de emitirse los episodios con el estudio de doblaje anterior y su horario pasó a la madrugada. Los episodios estuvieron apareciendo y desapareciendo de manera intermitente en YouTube, esto por los bloqueos de copyright de Nintendo. El aporte más fuerte llegaría cuando el usuario Mauritax, quien en marzo de 2009 compartiría los episodios del 1 al 52, a excepción de los 32, 45 y 46, y el 34 que tenía el audio parcialmente dañado. Él los consiguió ya que grababa regularmente la serie en su emisión. Más adelante, el usuario Dani88ALB se encargó de organizar todo el material disponible de la serie, y actualmente hay 58 episodios de 100 y un especial encontrado. Video de Triaxis autolesión, completamente perdido. Triaxis, o Jai, era un australiano conocido en YouTube y en la comunidad por diseñar excelentes niveles de Geometry Dash, en los que según relataba sus emociones en ellos, aunque en su tiempo recibió mucho hate y acusaciones de que en realidad robaba niveles, además de que en 2015, mientras pasaba por esta ola de hate, se declaró y esto por esos tiempos no era tan bien aceptado y normalizado como lo es hoy en día, lo que aumentó la exposición de hate hacia Triaxis, quien harto de todo, grabó un video en el que gráficamente mostraría un intento de quitarse la vida. Esto en lugar de calmar las aguas las alteró y todos comenzaron a burlarse de ello, diciendo que era todo una broma que tomó mal, mientras que otros crearon un hashtag para mostrarle su apoyo y que se recuperase. Triaxis, al darse cuenta de que nadie lo quería en la comunidad de Geometry Dash, decidió retirarse de esta, creando un canal llamado Jai y dedicándose al arte, pero no pasó mucho hasta que lo descubrieran y toda la ola de hate volviera contra él. Finalmente eliminó todas sus cuentas y se fue del internet sin dejar rastro. Esta es una historia mucho más extensa y lamentable, yo solo traté de resumirla. Después de leer e informarme, solo puedo desearle lo mejor a la usuaria hoy en día. Videos de Penelope Black, perdido, parcialmente encontrado. Bien,
¿Cómo suavizar esto? Penelope Black era una compañera de profesión de Jordi. Ella tenía un canal de YouTube en el que hacía unboxings de juguetes, videoblogs, entre otras cosas. Más, todos sus videos fueron eliminados. Los videos pueden encontrarse fácilmente en su mayoría, o quizá no, ya que no tenían una marca en específico para YouTube. Al buscar su canal sale una empresa de vehículos. Según el usuario, yo no encontré una empresa que se llama así. Más, esta se llama DigiPins. Simón Bolívar el Libertador. Existencia no confirmada. No confundir con esta película, se dice que existió una película de producción venezolana-mexicana acerca de Simón Bolívar, hecha por algún punto de 2009, dirigida y escrita por el mexicano Enrique Chávez Esparza y producidas por Tranquilo Studios. Este proyecto se dio a conocer ya que aparece en el portafolio del mismo Chávez Esparza, diciendo que fue su producción y se acredita un estreno que al parecer nadie vio ni recuerda, quedando únicamente un póster de la película que de hecho se puede comprar. Entre los actores acreditados en él sale Héctor Indriago como Bolívar. Un usuario de la Lost Media Wiki en español le preguntó sobre el proyecto y dice que no recuerda si fue el tráiler o la película lo que hizo. Más, esto no aparece referenciada en ningún currículum ni del estudio ni de los actores mencionados, sin mencionar que lo que recuerdan haber doblado o no tampoco puede encontrarse. Doblaje colombiano original de Bolívar, el héroe, completamente perdido. Bolívar el héroe, o como mejor se la conoce, un spin-off de los yoyos, cuenta la historia de Simón Bolívar, pero a menos que la vida real se base en transiciones rápidas y efectos de sonido sacados de Audio Jungle, esta fue criticada por lo poco fiel a la realidad que era. Su estreno ocurrió el 25 de diciembre de 2003, cuando estaba de moda Dragon Ball Z y el anime en general. La película trató de tomar estos conceptos y hacer los suyos, claramente sin éxito. Este filme pasó años perdido hasta 2015, cuando el usuario A. Arisa originalmente la subió a YouTube. Actualmente se encuentra pero resubida por otro usuario. Respecto al doblaje, existen dos. Uno es el mexicano que todos conocemos y el otro es el original de su estreno, grabado en Colombia por actores de televisión locales. Debido a la purga que ocurrió tras el estreno y la mala crítica, este doblaje se ha perdido, ya que la que existe tiene el doblaje mexicano, que de hecho es de muy buena calidad. Comercial peruano de quiromancia, existencia no confirmada. La quiromancia es la forma de leer la suerte entre otras cosas, siguiendo las líneas de tu mano. Explicando esto, el usuario indica que el canal peruano Panamericana TV emitió un comercial sobre esto con una temática tétrica a mediados de los 90. Se dice que se usaba para la promoción de un manual de dichas técnicas. Actualmente la gente recuerda y reconoce la música empleada que puede encontrarse en YouTube, por lo que no podríamos decir si el comercial existe o no, ya que quizá podría estarse confundiendo el recuerdo colectivo, algo así como una especie de efecto Mandela, ya que si no hay ningún clip no podemos asegurar nada. Directo de Copeland, donde se ve a Herobrine, completamente perdido. Juegues o no Minecraft, seguro ya sabes de qué va este creepypasta. Más nos centraremos en la aparición en el directo de Copeland, quien se encontraba en su mundo llamado Brockcraft, cuando una figura con el skin por defecto pero con los ojos blancos se le apareció de repente, lo que asustó al jugador haciéndole salir de allí. Al ser una versión temprana de Minecraft, específicamente por 2010, aún no se podía correr en el juego, por lo que debe haber hecho más tenso el momento original. Esto impulsó mucho el misterio de este personaje, al que comenzaron a llamar Him. Aquella transmisión original se encuentra perdida gracias al cierre de Livestream, el sitio que lo alojaba. No hay que confundir esto con la representación que existe en YouTube, ya que esta se desmonta con solo ver al jugador correr. Canciones de Masterworks Design en Vocaloid perdidas. Perdido, parcialmente encontrado. Masterworks Design, o él, como se lo conocía en sus inicios, es un popular compositor japonés de Vocaloid, un sintetizador de voz. Este usaba al usuario Nico Douga para subir sus canciones a YouTube. Sin embargo, habían 3 canciones perdidas que él mismo habría eliminado, 2 de las cuales fueron encontradas, dejando la última, de nombre Interfaz, parcialmente encontrada. Esta canción consta del 9 de marzo de 2011 y duraba casi 4 minutos. Actualmente solo existen 10 segundos de esta encontrado en una recopilación de canciones subidas el mismo día 9. Sailor Moon The Miracle, corto en 4D, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una atracción del parque Universal Studios Japan, emitida en 2018. Esta tendría la peculiaridad de ser emitido en 4D, es decir, habrían efectos de viento, agua y olores en la sala. Incluso había un juguete capaz de interactuar con la película, iluminándose en ciertos momentos. En este mini episodio, las 10 Sailors deberían colaborar para despertar la forma potenciada, es decir, a la Super Sailor Moon. Estuvo en emisiones desde marzo hasta septiembre con una función extendida. Más, luego de esto, la sala volvió a sus transmisiones normales, sin planes en vista de retransmitirlo otra vez. Actualmente hay algunos clips grabados en la misma sala, además de que si fuera subido a algún sitio, la experiencia no estaría completa, porque su diseño es especial hecho para 4D. Dice Cosmic Rush 2.0, completamente perdido.
videojuego secuela de la demo Tiles Cosmic Rush, lanzado en 2011 pero que fue eliminado de la página que lo alojaba en algún punto de 2015 a 2017, dejándolo por completo perdido. The Box, el creador original del juego, dijo haber perdido todo lo referente a este, y Wayback Machine no almacena archivos flash, quedando únicamente algunos gameplays en pésima calidad. Cabe mencionar que este no difiere mucho más que en los escenarios de su versión anterior. Show infantil perdido llamado Hula Baloo, original y latino, perdido, parcialmente encontrado. Este es un caso algo extraño. El 2 de marzo de 2021, el usuario Retro1070 subió a YouTube lo que parece un episodio del programa el cual no sabía el nombre, más sí que era de mitad de los 90 y emitido por Canal 5 de México, o eso creo ya que no dice exactamente qué Canal 5. Más adelante, el usuario Crying Child le pasó el nombre el cual se corresponde a Hula Baloo. Mientras tanto, en el pasado, en 2015 exactamente, el usuario Change the Words 2 subió 3 episodios de este mismo show en inglés. Uno de estos episodios es el mismo que se encuentra en latino, y el usuario con este nombre subió otro episodio que tiene 25 minutos de duración con el outro incluido. En la descripción del primer video de Change the World 2 nos dice que es de Jim Henderson Productions, los mismos de Muppets y Fraggle Rock, pero este show no figura en su haber en Wikipedia y es que no es así. Este show fue producido por Darling Kindersight, una filial británica de Sony que a día de hoy ya no existe, pero fue formada en 1991, y el elenco del show está formado por Floella Benjamin, como ella misma supongo, y Raymond Griffiths como el oso Ted. Ya con estos nombres he podido encontrar otras cosas del show en inglés, como un episodio random de la temporada de 1994 y un VHS completo de 1 hora, así como varios capítulos al azar, en el cual podemos ver que era emitido para Canal 4 de Reino Unido. Respecto al doblaje, me puse a comparar trabajos de voz con la actriz y contrapartes hispanohablantes, y gracias a otro show doblado en español latino con Floella, concluí que su voz en español latino es la venezolana Melanie Enríquez, quien también la dobló en Fetch, el veterinario. Sin embargo, sus trabajos infantiles por alguna razón no aparecen en la wiki del doblaje. Para cerrar la investigación, le envié un mensaje a Melanie preguntándole por el proyecto. A día que escribo no ha respondido, pero no se pierde la esperanza. 1, 2, ¡Jalabaloo! Oh, wow. 1, 2, Hullabaloo. Verde y anaranjado. Oh, veremos. Tenemos un problema, Ted. ¿Ya estás trabajando? Apuesto que olvidaste desayunar. Videos sobre desastres naturales perdidos, parcialmente encontrado. La naturaleza a veces no perdona, de vez en cuando suele desatarse en su máximo esplendor. Ya que el usuario no señaló un evento en específico, dedicaremos este espacio a todos los eventos naturales catastróficos alguna vez filmados y perdidos, o parcialmente encontrados. Doblaje mexicano de Asterix y Obelix contra el César, completamente perdido. Asterix y Obelix contra César es la primera adaptación de las historietas a live action de la serie Asterix y Obelix estrenada en 1999. Su premisa narra que Asterix y Obelix deciden rescatar a Panoramix de las manos de los romanos. La película cuenta con 2 doblajes al español latino, uno hecho en Argentina, el cual se encuentra normalmente en sitios de streaming de Jack Sparrow, y uno mexicano, el cual se desconoce la mayor parte del cast, pero sabiendo que Asterix fue interpretado por Ernesto Ledesma y Obelix fue interpretado por Gerardo Reyero. La página de doblaje wiki señala que tuvo una versión casera y 2 emisiones en 2013 y 2015 respectivamente con el doblaje mexicano. Aún así, nadie lo respaldó. Noches de Badani, programa peruano, perdido, parcialmente encontrado. Este era un programa nocturno de 1998, transmitido por ATV y conducido por Ricardo Badani, quien se dedicaba a dar consejos sobre relaciones para adultos. El show consiguió cierta popularidad entre la audiencia por tocar tópicos que ningún otro programa tocaba en televisión abierta, pero tanta popularidad le trajo serios problemas, ya que muchos grupos conservadores, incluyendo al gobierno y a la iglesia misma, pedían que el programa fuese retirado de la grilla del canal. Ante las negaciones de esto, el Comité de Ética de ANDA realizó un boicot al canal, quitándoles toda la publicidad a ser emitida en el canal, lo que claro mermaría los fondos de este. Tras esta decisión, sacaron del aire el show para no volverlo a emitir, diciendo que simplemente fue por orden superior a tan solo 2 meses de su estreno. En otro momento, el programa volvió a la radio, pero la reputación que le precedía no le permitió despegar. Los fragmentos que se encuentran hoy en día fueron sacados de un reportaje del noticiero Hora 9 en el año 2011, lo que da por sentado que el canal aún tiene los másters del programa guardados al menos hasta esos años. También se sabe que la Universidad de Lima tiene una copia del programa para su preservación. Locavisión, existencia no confirmada. Este es otro polémico programa de fines de los 90 de ATV. Este programa tipo talk show, conducido por la Marisol Malpartida y la
Kokomaru 6 tiene una fuente de información incierta. En un foro dedicado a la Lost Media de Perú, se dice que tuvo una sola emisión, pero en ese mismo foro también se dice que se emitió durante un mes, pero pocas veces, y el motivo de su cancelación fueron las conductoras en sí, ya que el público enviaba cartas al canal pidiendo el retiro del programa del aire. Sea cual sea el motivo verdadero, no hay clips ni nada en absoluto que muestre material del programa, solo se sustenta con relatos. Doblaje latino del Anillo Mágico, perdido, parcialmente encontrado. Este anime de género yuri, entre otros, fue estrenado originalmente en Japón en 1997, para llegar doblado a México en el 2000 por televisión por cable y luego por Canal 5 en 2002. Gracias a los tópicos inadecuados para la época de esta animación, la adaptación del doblaje primero pasó por Estados Unidos, donde se localizaron y cambiaron los nombres, además como cambios significativos a la historia y por supuesto, mucha censura. A pesar de todo esto, solo alcanzaron a emitir 30 de 39 episodios doblados, puesto que aún con censura y todo, era una animación polémica, por lo que nunca llegaron a emitirla completa. Los episodios doblados llegaron a estar mucho tiempo almacenados en una página de anime, pero la regulación de las leyes y la desaparición de estas, el doblaje quedó completamente perdido. El inicio de la recuperación fue en 2019, cuando el usuario Archivo Corajístico se hizo con 13 episodios sobrevivientes a la limpieza de estos sitios, y entre fines de 2020 y inicios de 2021 en adelante, el usuario Anidub Latam anunció la subida del resto de episodios en colaboración con otros usuarios, y finalmente la usuario Nancy Foster colaboró con 5 episodios faltantes, quedando casi completa la colección, ya que solo restan el 26 y el 28. Doblaje latino de comerciales de Angry Birds Star Wars, perdido, parcialmente encontrado. Angry Birds Star Wars es un spin-off de la franquicia de Robio, basado en la Guerra de las Galaxias. De 2012 a 2013, Hasbro comenzó a hacer publicidades sobre el merch de juguetes de estos para ser emitidos por televisión, seguramente por Cartoon Network. Actualmente solo se encuentran 2 en baja calidad, y según el usuario, falta uno donde se enseña la línea de juguetes llamado Juego de Batalla. Cabe mencionar que los comerciales pueden encontrarse en alta resolución en inglés y español castellano. Ahora puedes teletransportar tus figuras al mundo. Antiguo doblaje brasilero de Doraemon, perdido, parcialmente encontrado. El anime de Doraemon, o conocido como Doraemon o Super Gato, fue emitido en Brasil en 1992, pero no de forma regular, sino que lo emitieron dentro de un show infantil llamado Club da Criança, pero hubieron muchos problemas con las licencias y el precio de estas, por lo que la serie quedó en un bucle de repetición de episodios al azar que tenían. A pesar de que al parecer fue emitida por más de un año, solo se emitieron 20 episodios de esta con dicho doblaje, dentro de este show por el canal Red de Machete, y actualmente se pueden encontrar fragmentos de esta emisión en YouTube. Doblajes latinos de Astro Boy de 1963, perdido, parcialmente encontrado. El manga de Astro Boy tuvo su primera adaptación animada en 1963, contando con un gran éxito, llegando a Latinoamérica en la época de los 70. Curiosamente se dobló 2 veces en distintos países, uno en Puerto Rico y otro en Argentina. A pesar de estos 2 doblajes, ambos se encuentran perdidos, restando solamente algunos clips variados y un solo episodio con doblaje puertorriqueño. Episodios restantes de 100% Lucha, perdido, parcialmente encontrado. 100% Lucha fue un show de torneos de lucha libre. Se dice que uno de los shows más fructíferos de Argentina relacionados con el tema. Constó de 190 episodios transmitidos de 2006 a 2010 y múltiples presentaciones. Telefe subió 176 de estos a su canal de YouTube, omitiendo el resto sin razón aparente, aunque se dice que por censura. Aún así, la comunidad recuperó casi todos los episodios faltantes directos de grabaciones en vivo o de DVDs, quedando solamente 3 perdidos. Doblaje latino de Pokémon, 2 ecologistas extremos, perdido, parcialmente encontrado. Serie francesa que trata sobre Pokémon, 2 amigos que tratan de proteger el planeta promoviendo la ecología. Esta serie contó con 4 temporadas repartidas en 70 episodios que comenzaron a ser emitidos en 2009 por Disney XD. Más, de su doblaje hecho en Colombia, poco y nada queda, ya que solo hay registros grabados con teléfonos celulares de ese doblaje. ¿Tú llamas a eso una aventura? Aventura significa bañarse en el río. Grabaciones de los Beatles en Cavern Club, perdido, parcialmente encontrado. Los Beatles, antes de que John Lennon dijera que eran más grandes que Jesús, tocaban en un club local de Liverpool llamado Cavern Club de 1961 a 1963. Hubieron 4 sets de grabaciones a lo largo de estos 2 años. 2 están completamente perdidas, aunque Paul McCartney compró una de ellas y nunca la reveló, y las otras 2 están parcialmente encontradas. La descripción que cuadra con todas las grabaciones es que apenas se puede distinguir la música del ruido de la gente y ruido ambiental. Esto evidentemente gracias a los equipos arcaicos de grabación de la época.
Bloque con niños de Canal 5, Uruguay. Por allá de 2010 a 2013, Canal 5 de Uruguay presentaba su espacio de dibujos animados en la tarde de los lunes a viernes. Estos segmentos se encontraban interrumpidos por niños quienes anunciaban dichas caricaturas, además de hacer alguna actividad o presentar algún personaje. No se sabe quiénes fueron estos chicos y lo único de hecho que sobra es un pequeño bloque donde presentan a un artista. Life Going On, programa de ABC, perdido, parcialmente encontrado. Life Going On, o La vida sigue su curso, o Corky, la fuerza del cariño, comenzó su emisión en 1989 y finalizó en 1993, cerrando con 4 temporadas compuestas de 43 episodios transmitidos por ABC. Esta serie trata el tópico de la discriminación a uno de los hijos de la familia Thatcher, quien padece de síndrome de Down. El show fue muy reconocido y se llevó varios premios. En cuanto a su doblaje, este tuvo un doblaje mexicano de primer nivel. Fue transmitida a lo largo de Latinoamérica, pasando por México, Argentina, Venezuela, entre otros países. Más, solo quedan fragmentos de estos episodios disponibles en línea, tanto del doblaje como del show original. Versión alfa 7.4.1 de Plantas vs Zombies 2, perdido, parcialmente encontrado. Plants vs Zombies 2 It's About Time, o simplemente conocido como Plantas vs Zombies 2, es un videojuego móvil basado en defensa de torres y estrategias, que en esta secuela se trataría de una aventura contra los zombies viajando en el tiempo, lanzado en 2013 por PopCap Games. El juego se mantiene mediante actualizaciones, las cuales un mes antes reciben una versión alfa y beta de pruebas para las nuevas mecánicas. Nosotros nos centraremos en la alfa 7.4.1, la cual traía contenido por demás curioso y fue eliminada unas horas después de su publicación. La constancia que hay de esto es de un usuario llamado KTT, quien tenía un video sobre el tema en 2019, video que fue eliminado de su canal, pero el usuario Sankaku lo recuperó. Lo más interesante de esta versión es que planteaba lanzar una expansión llamada Dark Age World, la cual solo estuvo presente aquí ya que jamás se lanzó. Esta traería 10 niveles adicionales. También hubo un modo de juego prototipo y una quest basada en Egipto que traería Zombie de Cleopatra. Recientemente se pudieron recuperar texturas de esta actualización, gracias a que se pudo contactar con el usuario KTT, pudiendo ser publicadas el 27 de octubre de 2021. También se pudo conseguir mucha información de esta update por parte del mismo usuario, diciendo que los niveles no estaban terminados y los zombies exclusivos de esta no tenían nombre. Aún así, la actualización como tal se encuentra perdida, ya que el usuario la eliminó porque no le dio importancia. Videojuego de Metallica cancelado, perdido, parcialmente encontrado. Este iba a ser un juego shooter driven, al estilo Crash Day o Twisted Metal, pero de mundo abierto, basado en la banda Metallica. Estaba siendo desarrollado por Vivendi Universal Games para PlayStation 2, PC y Xbox. Lo primero que se vio de este fue un tráiler que venía de bonus con el CD Saint Danger, más el desarrollo se canceló por algún punto de 2004. 6 años después, el vocalista de la banda confirmó la cancelación y revival del juego para PSP, más también terminó siendo cancelado. Un año más tarde de estas declaraciones, la banda liberó artworks del juego. De momento no se supo más nada de este, aunque sí había una versión jugable del original aparentemente. Trident Smile, canción perdida, perdido, parcialmente encontrado. En el año 2011, Trident lanzó su campaña Sonríele a la vida. Como resultado de esta, se lanzó un comercial que contenía una canción exclusiva para este, canción que nadie sabe quién canta ni cómo se llama exactamente. Sin embargo, en septiembre de 2011, la marca lanzó un concurso en el que podías ganar un iPod con la canción completa precargada y posiblemente datos del artista. Aunque probablemente hubieran ganadores, nadie jamás compartió la canción. Smile, 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 smile. Red Velvet Jeans, canción completamente desconocida, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una misteriosa canción de rock de la que no se tiene información concreta, no se sabe quién es el que la canta, de cuándo es y ni siquiera lo que dice exactamente la letra. Es casi el mismo caso de la canción de Alicia, pero con menos viralidad. Lo único seguro es que salió de un post de Instagram donde se muestra una presentación de Beatles, no confundir con la banda, Beatles los autitos, y que al poco tiempo surgió una versión extendida. No me explayaré más sobre esta ya que en algún tiempo pienso analizarla a fondo e iniciar mi propia investigación. Bien, al último pero no menos importante, están los casos de los que no pude encontrar mucha información. Lee atentamente, quizá tengas algo de material para compartir.
A nivel internacional, el doblaje se considera indispensable a pesar de la opinión popular de que todo debe ser visto en su idioma original. En el mundo existen países con situaciones precarias o conflictos internacionales a los que se les hace difícil brindar entretenimiento de calidad a través de sus pantallas, y el problema aumenta cuando hablamos de caricaturas. Entonces, si bien las caricaturas reciben sus doblajes respectivos, debido a la situación nacional o que en dichos sitios no es habitual la conservación de medios, estos acaban por perderse. Así que agarra tu cita y señala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a doblajes raros y perdidos de caricaturas, parte 2. Añadiré dos que, si bien son shows de público infantil, no son animados como tal al principio. Doblaje coreano de iCarly, perdido, parcialmente encontrado. iCarly es una sitcom creada por Dan Schneider en la cual vemos a Carly, Sam y Fred lidiar con sus vidas rutinarias mientras tienen fama con su show en línea llamado iCarly. Al igual que todos los live action de Nick, este recibió un doblaje para Corea. Dicho fue emitido por la señal coreana de Nick, al parecer a la par de la emisión original. A diferencia de otros doblajes más reconocidos y establecidos, este nunca es un lanzamiento casero ni digital, por lo que no hay más que fragmentos en el mismo canal de YouTube de Nick en coreano. Asimismo, parece estar alojada en un sitio llamado Watcha, pero no he podido confirmarlo ya que exige una VPN para entrar a este. Doblaje japonés de Barney y sus amigos, completamente perdido. Barney y sus amigos fue un show infantil transmitido originalmente por PBS desde 1992 a 2010. En el año 2000, el show recibió un doblaje japonés para ser emitido por el canal Kid Station, desde 2000 hasta 2003. También en Playhouse Disney, donde parecía llamarse Juguemos en inglés con Barney. Durante mucho tiempo se creyó que el seiyuu de Barney fue Daisuke Ono, también conocido por poner la voz de Jotaro en JoJo's. Más, el doblaje del show consta de antes que Daisuke comenzara a trabajar en doblaje. En Wikipedia se le adjudica este trabajo a Suzuki Takuma. El doblaje en sí no apareció por ningún lugar, aunque al parecer se emitieron 6 temporadas del show. Bien, ahora sí entramos a las caricaturas. Doblaje romano de Superwhy, perdido, parcialmente encontrado. Show américo-canadiense que aquí en Latinoamérica se emitió en Discovery Kids. Cuenta la historia de 4 niños que viven la lectura de una manera muy peculiar. Ellos se convierten en héroes con poderes de lectura, haciendo sus libros realidad, y en otro universo uno de ellos es Proto, la mascota de un conocido antivirus. El show recibió un doblaje rumano, idioma hablado en Rumania, Moldova. Dicho doblaje se encontraba parcialmente encontrado con el intro y un clip subidos a YouTube. Más, en enero de 2021, ambos materiales fueron removidos de la plataforma, perdiéndolos de nuevo, aunque el intro volvió a resurgir. Doblaje finés de los Fruits, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una serie española emitida en 1990 por el canal TVE. En dicha, se ve a la niña Kumba tener aventuras con una comunidad de frutas y verduras. Esta serie fue la primera en ser coloreada y digitalizada para su estreno en televisión, pasando por incluso Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa, llegando a Finlandia con un doblaje de bajo presupuesto. En cuestión se dice que tuvieron solo 4 actores de doblaje para todo el elenco. El doblaje de este se encuentra perdido, con la única excepción de un clip de casi 4 minutos subido a un blog de doblaje. Doblaje catalán de Thomas y sus amigos, perdido, parcialmente encontrado. Thomas y sus amigos es un show para niños basado en la saga literaria de Ray Wild Series, en la que vemos a Thomas, un tren habitante de la isla de Sodor, en la cual enseña buenos modales a los niños. Dicho show se hizo popular con el tiempo. La versión CGI de este recibió un doblaje catalán, una lengua hablada en Andorra, España, parte de Italia y Francia, entre otros países. La versión doblada de este show se emitió en el canal Super 3 y también estuvo en una web de dicho país, pero fue eliminado. Más, solo hay una canción del show disponible online. Doblaje persa de Arthur, perdido, parcialmente encontrado. Serie basada en la saga literaria de Arthur y sus amigos, que consta de 21 temporadas hasta su cancelación. En el show se tocan tópicos cercanos a las situaciones de su público objetivo, los niños. En 2017 surgieron en la página parad.com 3 segmentos de la serie completamente doblados al persa, lengua que se habla en Irán y Afganistán. Este doblaje no tiene confirmación oficial, por lo que al igual que muchos otros podría ser un doblaje no autorizado. También parece estar altamente censurada. Lastimosamente no pude localizar el canal donde se está emitiendo, pero tiene el logo de una app llamada Telewebion, la cual sirve para stream de programas televisivos persos. Quizá la serie está escondida por ahí. Doblaje frisón de Bob Esponja, perdido, parcialmente encontrado.
Bob Esponja es una de las caricaturas con más doblajes en existencia, esto incluye los no autorizados. El idioma frisón es hablado en una provincia holandesa llamada Frisia. Dicha lengua se habla también en el noreste de Alemania, así como en otros sitios de Holanda. Bob Esponja recibió un doblaje a esta lengua en cuestión para el canal Omroep Friesland. Dicho doblaje se encuentra perdido a excepción de pequeños fragmentos que subió el mismo canal a su página de Facebook, más no hay episodios disponibles. Hey Sandy, wat is er met dat boord? Doblaje filipino de Los Padrinos Mágicos, perdido, parcialmente encontrado. Serie de Nick que trata sobre Timmy Turner y cómo este aprende de sus errores y se divierte junto a Cosmo y Wanda, sus padrinos mágicos que cumplen casi todos sus deseos. Al ser esta una caricatura reconocida mundialmente, recibió todo tipo de doblajes. Hablemos del filipino, el cual tuvo un trágico final. Este doblaje se hizo para el canal J y se emitió desde 2019 a 2020, pero el canal cerró su operación ese mismo año, cancelando el doblaje en proceso de la serie. En internet pueden encontrarse pequeños clips y un tráiler que anunció su estreno, el cual de hecho se escucha con muchísima calidad en mi opinión. Actualmente el canal fue relanzado, pero la serie no ha vuelto a emitirse. Doblaje polaco de The Mighty Bee, completamente perdido. The Mighty Bee es una caricatura de Nick en la que tenemos a Bessie, una niña exploradora que busca completar su colección de insignias, imaginando que es una superheroína llamada Mighty Bee. La serie tuvo una aceptación importante a nivel internacional, así que recibió varios doblajes. Entre ellos se encuentra el polaco, idioma hablado en Polonia. Se tiene registro que se emitió en octubre de 2012 por la señal polaca de Nick, pero dicho doblaje no ha resurgido por ningún sitio. En un video que recopila los aspectos gráficos de Nickelodeon Polonia, se puede ver un pequeño fragmento de apenas un segundo, lo que confirmaría que la serie fue doblada a esta lengua. Zawsze zakręcone i nie... Doblaje eslovaco de Phineas y Ferb, perdido, parcialmente encontrado. Como dije en la parte anterior, Phineas y Ferb cuentan con una extensa cantidad de doblajes. De momento nos centraremos en el eslovaco, idioma que se habla en la República de Eslovaquia. Dicho doblaje ha estado permanentemente desapareciendo y apareciendo de internet y fue emitido originalmente por el canal STV1. En YouTube incluso hay episodios completos que requieren una VPN para poder visualizarlos. De igual manera, al ser una serie extensa no se encuentra todo el contenido en línea, quedando aún canciones y episodios perdidos. Doblaje árabe de DuckTales, perdido, parcialmente encontrado. DuckTales, o como le decimos por aquí, Pato Aventuras, fue una serie de Disney emitida en 1987 a 1990. Dicha, al igual que el caso anterior, por ser de Disney, contó con una extensa cantidad de doblajes. La versión árabe de este show pasó por la señal de Disney Channel oficial, trayendo muchas de sus series dobladas al aire. Así como otros shows, muy pocos episodios pueden encontrarse con este raro doblaje, ya que no fue lanzado en DVD ni sobrevivió con el paso del tiempo. 20 de 100 episodios para ser precisos están encontrados, y en YouTube puede encontrarse fácilmente el intro. Doblaje hebreo de Max Steel, perdido, parcialmente encontrado. La serie CGI de 2013 de Max Steel nos cuenta la historia de Maxwell McGrath, un chico que se transforma en Max Steel al descubrir que su cuerpo puede producir una sustancia llamada turbo. Dicha serie contó con algunos doblajes incluyendo el hebreo, idioma que se habla en Israel. Actualmente solo se puede encontrar un comercial de esta doblado para la cadena Arutz HaYeladim. Doblaje croata de las chicas superpoderosas, perdido, parcialmente encontrado. El doblaje de este show fue producido exclusivamente para el canal croata Nova TV. En este se solían emitir varios cartoons populares en torno a los 2000 hasta 2006. En 2003 o 2004 comenzaron con la emisión de las chicas superpoderosas con un doblaje adaptado al país. Más, la caricatura no duró mucho tiempo al aire, por lo que se ha perdido la mayor parte del contenido. Muestras del doblaje fueron encontradas en la página de la productora de dicho doblaje. También se reconoce el cast. Más adelante apareció el intro y un episodio completo de esta. Más, no hay más material de la serie. Profesor Utonius mnie slučajno stavio još jedan sastojak. Doblaje irlandés del increíble mundo de Gumball, perdido, parcialmente encontrado. Este doblaje fue exclusivo para el canal TG4 y saldría en el blog infantil Kula4. En dicho blog se suelen emitir en su mayoría cartoons con doblaje completo. Lo que hay disponible del doblaje de esta serie en cuestión es un comercial y un fragmento de apenas unos segundos en una recopilación. No han salido clips extendidos ni ningún episodio completo aún. Doblaje islandés de Los Simpson, perdido, parcialmente encontrado.
Los Simpson es otro caso de una serie altamente reconocida, tanto que recibe doblajes a casi cualquier lengua, aunque en algunos países se opta por subtitularla o por la infame opción de voiceover. El doblaje para Islandia de la serie es un completo misterio. Se sabe que la serie se emitió bajo este nombre que ves en pantalla. Se sabe que la serie se emitió en completo desorden a excepción de las temporadas 26 a la 28 que se emitieron en fecha con Estados Unidos. Todo esto por el canal el cual no me atrevo a pronunciar su nombre. En los comentarios de la única promo que prueba la existencia de este doblaje, se pueden ver comentarios quejándose del tipo de humor del show. El doblaje en cuestión se oye de muy buena calidad, con algunas voces que suenan muy parecidas a sus contrapartes americanas. Ningún episodio ni fragmento ha salido a la luz. Lo único que hay es un comercial que puede ser visto en YouTube y una captura. I fyrsta sinn á íslensku. Hér er ókeypis tannbursti. Burstaðu nú tennurnar. Los episodios pilotos son un modelo de prueba para futuras series que tratan de presentarse a una cadena de televisión. Estos presentan una idea, los personajes básicos para su historia y la duración puede variar. Lo que también puede variar son los escenarios, actores e incluso la personalidad de los personajes. Estos episodios no suelen ser mostrados al público ya que su fin es ser presentados a ejecutivos para evaluar el éxito que el show podría tener frente a las potenciales ganancias. Aunque algunos luego son tomados como extra o se emiten como el primer episodio oficial, otros se filtran por relatos o porque estuvieron publicados online por un corto periodo de tiempo. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Pilotos Perdidos, parte 2. Piloto sin nombre de Carrie-Anne Moss, completamente perdido. Carrie-Anne Moss es una actriz canadiense conocida por principalmente su participación en Matrix y en Jessica Jones, que en diciembre de 2010 le presentó su maqueta para una serie al canal Lifetime. Dicho proyecto fue rechazado en 2011 por el canal, siendo un completo misterio. A pesar de que no hay un nombre concreto para el show ni los personajes, se sabe que el rol de Carrie-Anne sería el de una famosa psicóloga neoyorquina, quien tras un matrimonio fallido decide mudarse con su hermana, la cual es doctora y finalmente terminaría trabajando en el mismo hospital que ella. El proyecto estaba compitiendo con dos pilotos a emitirse y finalmente la cadena decidió tomar los otros dos y no este en su lugar. Se sabe que el piloto fue producido y mostrado a los ejecutivos, pero debido a su cancelación, ningún clip, imagen o dato de los personajes salió a la luz. Piloto original de Lucifer, perdido, parcialmente encontrado. Lucifer es una serie de DC de la línea de Vertigo Comics. Esta se ubica en la Tierra 666 en el multiverso de Arrow. En dicha vemos a Lucifer Morningstar, el diablo quien, cansado de su castigo de reinar en el infierno, decide subir a la Tierra a divertirse, pero esto resulta en algo inesperado para él. En 2016 fue estrenado el piloto de la serie por Fox, pero en la Comic Con del mismo año se mostró metraje adelantado donde vemos a Nicolás González en el rol de Daniel Espinosa. Dicho concuerda con la aparente ascendencia latina de Trixie. Finalmente, para la serie el actor que lo interpretaría sería Kevin Alejandro. En una entrevista, Kevin dijo que solo lo llamaron para el rol sin tener que audicionar. De hecho, ya estaban rodando el episodio 2 cuando fue integrado. El cambio en el personaje resulta extraño por demás. Lo único de este piloto es lo que se mostró en la Comic Con de 2016. Piloto de Masked Rider, perdido, parcialmente encontrado. Masked Rider es una adaptación americana de la saga Black RX de Kamen Rider. Dicho se emitió por Fox Kids en 1995 y contó con 40 episodios. Se sabe que hubieron dos pilotos. Uno fue el primer episodio y otro fue un extra para enseñarle a la cadena. Dicho se usó como material promocional en lo que la serie se estrenaba oficialmente. Este muestra personajes con actores y actrices diferentes, además de diferencias de diseño. Lo único disponible de este comercial es lo que se usó para promocionar la serie antes de que esta fuera oficialmente estrenada. Piloto de Stanley, perdido, parcialmente encontrado. Stanley es una serie infantil emitida por Playhouse Disney en 2001. Esta cuenta la historia del homónimo, un niño que tiene mucha imaginación, es muy sociable y ama a los animales. En los 2000 se dio a conocer un piloto de esta en un comercial del canal. En este se ve un diseño temprano de Stanley luciendo algo diferente de la versión original. En agosto de 2021 se encontró el storyboard y fue coloreado y animado y puede encontrarse aquí mismo en YouTube. Piloto de Alpha Blocks, completamente perdido.
show educativo de la BBC de 2010 en el cual se insta a los niños a hablar usando cada letra. La serie cuenta que los Alphablogs descubren que cada nueva palabra puede tomar vida en su mundo, creando así nuevas aventuras en dicho. El show final es animado en completo 3D, más se conoce que en 2007 fue producido un piloto de programa, este teniendo como diferencia principal que es en 2D. De hecho, de este episodio han salido varios artworks que en lo personal se me hacen raros de ver. No ha surgido ningún otro material de este. Piloto de In the Night Garden, completamente perdido. El Jardín de los Sueños es una serie infantil británica dirigida a niños estrenada en 2007. Esta mezcla animación stop motion con CGI. En 2006 se produjo un piloto para esta serie. Dicho, al parecer contaba con animatrónicos realistas y una estética muy parecida a la de los Teletubbies. Al parecer el piloto se emitió al aire, pero no han quedado fragmentos de él. Actualmente solo existen 2 imágenes online. Piloto de Roly Poly Oly, existencia no confirmada. Roly Poly Oly es una serie infantil de Playhouse Disney emitida desde 1998. Esta fue una de las primeras series producidas en completo CGI, siendo este de sus puntos más conocidos. Se presume que en 1997 se produjo un piloto para la serie luego de que salieran a la luz artes conceptuales inéditas del creador de la misma. Debido a que no existe confirmación pero tampoco se ha desmentido, he decidido dejar este en existencia no confirmada. Piloto de Super-Why, perdido, parcialmente encontrado. Super-Why es una serie infantil en CGI estrenada en 2007. Dicha cuenta la historia de 4 amigos que viven la lectura de una manera única. De esta manera, instando a los niños a aprender a leer con métodos interactivos. En 1999 se creó el primer concepto de esta serie para presentar a Nick Jr. En dicho se presentaba la serie por medio de la técnica stop motion. Al rechazo de esta por parte de Nick Jr., el concepto fue olvidado ya que años más tarde debutaría en PBS hecha en completo CGI. El piloto original pasó más de 15 años perdido hasta que comenzaron a salir imágenes, y en agosto de 2021 se filtró el audio completo del piloto. Algo destacable es que la música del intro es un rap bien noventero. Aún falta por encontrar la imagen del mismo, pero este ya es un adelanto. Piloto de Glitch Tech, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una serie de colaboración de Nickelodeon y Netflix de 2020. Esta trata sobre 2 adolescentes que son reclutados para combatir monstruos generados por videojuegos a los que llaman glitches. El 28 de junio de 2020, los showrunners del programa dieron a conocer que existía un piloto de 11 minutos. Dicho fue producido en otro estudio combinando las animaciones y usaba voces placeholder para algunos personajes. Los mismos revelaron solo 58 segundos de un animático de este, dejando el resto completamente perdido. Billion Dollar Freshman, completamente perdido. Este sería el nombre original para la serie de Disney XD, Lab Rats, Isla Biónica, y trata la vida de Leo, quien es el nuevo hijastro de un multimillonario y conoce amigos con los que tendrá aventuras. La serie comenzó a emitirse en 2012, pero en 2011 se sabe que se produjo un piloto para esta llamado Billion Dollar Freshman. En dicho piloto el elenco se mantiene igual con excepción de algunos nombres. La trama sería más oscura, teniendo como base el fingir ser millonarios, los experimentos de laboratorio en niños y ser prófugos del gobierno. Es por esto que se cree que Disney rechazó la idea original. Nada del piloto ha salido a la luz. Podían encontrarse algunas imágenes y audiciones para el show, pero lo que hay actualmente son solo 2 imágenes y 2 audiciones en línea. Very Important House, perdido, parcialmente encontrado. Este estaba supuesto a ser un show de Disney XD de 2016 por John M. Vázquez, creador de Invasor Sim, en colaboración con Jenny Goldberg, diseñadora de personajes de Star contra las fuerzas del mal. Sin embargo, a pesar de haber pasado 4 años de desarrollo y según sus creadores se encajaba perfecto en el canal, este fue rechazado sin dar un motivo público. Tras el rechazo, Johnny comenzó a revelar material de la serie, finalizando en 2019 con un clip completamente animado de esta. Al parecer el estilo de la serie se mezcla con la música electrónica y toma como paleta de colores el estilo azul púrpura clásico del vintage o de lo electrónico. También al verlo a primera vista, a mí me parece muy Disney XD. Esto puede ser por la estética de los personajes. Piloto de Mansión Foster, completamente perdido. Mansión Foster para amigos imaginarios, o mejor conocida como Mansión Foster, es una serie de 2004 que sigue la historia de Blue, el amigo imaginario de Mac, el cual debe vivir en la Mansión Foster, una especie de orfanato en el cual viven los amigos imaginarios abandonados o que sus dueños ya no pueden tener. En 2002 o antes, su creador Craig McCracken creó un episodio de 6 minutos para enseñárselo a Cartoon Network. En dicho, el logo y el nombre de Blue era diferente. También faltaron personajes, aunque los presentes conservaron su diseño hasta el final. Dicho episodio nunca se emitió por Cartoon Network o sus derivados.
Lo único disponible son 2 pósters de anuncio que muestran el logo antiguo de la serie. Piloto de Flapjack perdido, parcialmente encontrado. Las maravillosas aventuras de Flapjack es una serie de Cartoon Network estrenada en 2008 y cuenta la historia de Flapjack, un niño que fue criado por una ballena y tiene aventuras con el Capitán Nudillos, un pirata al que rescató. Este piloto tenía como plan mostrarse en la sección Widgets, una sección del canal en la que se mostrarían cortos que más adelante se convertirían a series convencionales del canal, algo así como un OYEA Cartoons. Mas, por alguna razón nunca se emitieron aunque tenían una fecha para emitirse. Sin embargo, el segundo segmento del show llamado Captain Antoniel se emitió en Europa e incluso estuvo por YouTube por algún tiempo y también se emitió en Polonia. Sin embargo, de lo que faltaba no había rastro hasta que Cartoon Network publicó una publicidad que contenía pequeños fragmentos del episodio piloto. Pilotos de The Cleveland Show, completamente perdido. The Cleveland Show es un spin-off de la serie Padre de Familia, estrenado en 2009 y centrado en el personaje secundario de Cleveland Brown. Dicho se muda de Quajo Gasturban para tener una nueva vida. Este show contó con 2 pilotos. Uno fue el primero hecho en 2007 para ser presentado en la cadena. Dicho se basa en el segundo episodio de la serie. Este no fue transmitido por ningún sitio ya que solo era una propuesta para su producción. Lo único que hay es una imagen de este con el logo donde podemos ver cambios en la apariencia de casi todos los personajes con respecto a la versión final, siendo que Cleveland se ve más como su versión antigua de Padre de Familia, y de fondo se ve una familia que no alcanzo a distinguir de la serie final. El segundo episodio piloto consta de junio de 2009. Este se filtró a internet por medio de torrent y no se sabe cómo pasó. En este casi todo es igual al primer episodio oficial de la serie, solo que se censuraron algunas bromas bizarras y se cambió una pequeña parte del intro que hacía referencia a algo raro. Este piloto también se encuentra perdido ya que Fox se encargó de tumbar todas las páginas que lo tenían alojado antes del estreno de la serie. Sin embargo, muchas personas llegaron a verlo y puede que se encuentre por ahí guardado. Mucho del contenido que solíamos ver en televisión a día de hoy puede que no pueda ser encontrado ni respaldado por ningún lugar. Ni la vasta base de datos de internet pueden ayudarnos cuando buscamos ese programa de la infancia que solíamos ver cuando éramos pequeños. Así que mientras esos no resurgen, agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de Televisión, volumen 4. Comercial de Coca-Cola hecho a fuerza en Alemania 2006, completamente perdido. 2006, Mundial de Alemania. El Mundial alemán que, alerta de spoiler, ganó Italia. Con los cientos de patrocinios que tiene la FIFA y sus derivados locales para cada país, el que más resalta como siempre es Coca-Cola. La polémica nos deja por allá de mayo de 2006, cuando Pepsi le propuso a Ricardo Lavolpe junto a Rafa Márquez y Francisco Fonseca grabar un comercial para la marca, lo cual aceptaron. Claramente, esto no cayó bien a los ejecutivos de Coca-Cola, ya que habían seleccionados nacionales e importantes recomendando la marca rival. De inmediato, la firma roja arremetió contra la Federación Mexicana de Fútbol, dando aviso de que si el comercial con los futbolistas no era retirado de la televisión, Coca-Cola les quitaría el patrocinio de la selección para futuros eventos. Para contrariar, Pepsi les pidió casi 2 millones para frenar la transmisión, suma que evidentemente no se pudo pagar. Tras este fracaso, la FMF tuvo que convencer a Lavolpe de firmar un comercial para Coca-Cola, en el que dejaría mejor parada la marca. Ricardo hizo el trabajo gratuitamente y a regañadientes, pues en su contrato no había cláusula que le impidiese explotar su imagen pública, además de que la publicidad no involucraba ninguna competencia a Coca-Cola. Era parte de una línea que Pepsi ya venía utilizando con otros jugadores de fútbol. El comercial para Coca-Cola, que fue estrenado el 5 de mayo de 2006 luego del partido México-Venezuela, es imposible de encontrar por alguna razón desconocida, mientras que el de Pepsi está disponible a día de hoy. Comercial de pan dulce Marcela, perdido, parcialmente encontrado. Un panetón, o como le decimos en Uruguay, un pan dulce, es un postre que se acompaña junto al budín y la comida navideña en general. Cablevisión Perú, para las navidades de 2011, decidió producir y emitir un comercial publicitario para la panadería Marcela que queda en Natividad. En este se resaltan los pan dulces que allí venden. Esta premisa, si bien parece inocente, fue tomada mal por incluso medios extranjeros, quienes criticaron el comercial por el doble sentido que carga, incluso con menores en la filmación. Aquí hay una breve descripción.
Al son de las campanas de Belén, una familia se encuentra en la cena de Navidad degustando el postre. El chico más grande pregunta al padre el nombre de dicho producto y ese le dice que se llama Marcela. La empleada doméstica, quien también se llama así al parecer, se acerca para que le digan que solo se refería al postre. De inmediato, el chico toma otra rebanada y menciona: "Está buena para compartir", a lo que Marcela, la empleada, le mira con disgusto hasta que él aclara que se refiere al producto. Más adelante se ve al niño de la familia dándole un pan dulce al jardinero. El comercial original estuvo subido a YouTube, pero en algún momento fue eliminado. También se cree que hay otra copia, pero está en privada. En 2021, el usuario de YouTube Señor Animatrónico se puso en contacto con el hijo mayor del comercial. Este le dijo que había perdido la copia de aquel que le dieron. El único registro sólido que existe es una parodia de la página de Facebook Chúpala, que tiene el comercial completo con algunas modificaciones y un pequeño doblaje encima. Está buena para compartir. El panetón. Interrupción televisiva de Brilliant en 1970. Esta es la voz de Brilliant, representante del Comando Galáctico de Ashtar, quien les habla. Durante muchos años nos han visto como luces en el cielo. Les hablamos ahora en paz y sabiduría, como lo hemos hecho con sus hermanos y hermanas en este lugar, su planeta Tierra. Venimos a advertirles sobre el destino de su raza y su mundo para que puedan comunicar a sus semejantes el rumbo que deben tomar para evitar el desastre que amenaza a su mundo y a los seres de los mundos que los rodean. Esto en orden para que puedan compartir el gran despertar, mientras el planeta pasa a la nueva era de Acuario. La nueva era puede ser una época de gran paz y evolución para su raza, pero solo si sus gobernantes son conscientes de las fuerzas del mal que pueden eclipsar sus juicios. Quédense quietos ahora y escuchen, porque es posible que su oportunidad no vuelva a ocurrir. Todas sus armas del mal deben ser eliminadas. El tiempo del conflicto ya pasó, y la raza de la que forman parte puede pasar a una etapa superior de la evolución si se demuestran dignos de hacerlo. Tienen poco tiempo para aprender a vivir juntos en paz y armonía. Pequeños grupos en todo el planeta están aprendiendo esto y excitan para transmitirle la luz del amanecer de la nueva era a todos ustedes. Son libres de aceptar o rechazar sus enseñanzas, pero solo aquellos que aprendan a vivir en paz pasarán a los reinos superiores de la evolución espiritual. Escuchen ahora la voz de Brilliant, representante del Comando Galáctico de Ashtar, hablándoles. Tengan en cuenta también que hay muchos falsos profetas operando actualmente en su mundo. Les absorben su energía a la que ustedes llaman dinero. La utilizarán para fines perversos y les darán basura sin valor a cambio. Su yo divino interior les protegerá de esto. Deben aprender a ser sensibles a la voz interior que pueden decirles qué es verdad y qué es mentira, qué es el caos y qué es la falsedad. Aprendan a escuchar la voz de la verdad que está dentro de ustedes, que les guiará por el camino de la evolución. Este es nuestro mensaje para ustedes, queridos amigos. Les hemos visto crecer durante muchos años mientras ustedes nos han visto desde sus cielos. Ahora saben que estamos aquí y que hay más seres en y alrededor de su tierra de los que los científicos predicen. Estamos profundamente preocupados por ustedes y su camino hacia la luz y haremos todo lo posible para ayudarlos. No tengan miedo. Busquen solo conocerse a sí mismos y vivan en armonía con su planeta Tierra. Aquí en el Comando Galáctico de Ashtar les agradecemos su atención. Ahora estamos dejando los planos de tu existencia. Que sean bendecidos por el amor supremo y la verdad del cosmos. Este fue el mensaje que escucharon los televidentes del sur de Inglaterra un 26 de noviembre de 1977. Esta fue una interrupción televisiva de lo que se cree un activista a favor de una vieja creencia New Age, o como aquí le llama, la era de Acuario, la cual indica según la astrología, un nuevo plano astral de despertar espiritual. A las 5 de la tarde de aquel sábado, mientras el reportero y presentador Andrew Garner presentaba las noticias de la tarde, una interrupción azotó la emisión. En esta, un representante de la Ashtar, o Asociación Intergaláctica, se presentaba ante el público dando un alarmante mensaje de paz. Al secuestrador de la señal, llamado Brilliant, aunque también se dice que su nombre era Gillian o Asteron, se le permitió dar el mensaje completo para luego continuar con un episodio de los Looney Tunes. La gente, consternada y en búsqueda de respuestas, llamaron a ITN, la cadena de noticiero, que estaban tan confundidos como todos, dando incluso una disculpa en la noche por el hecho. También este podría considerarse como el primer secuestro de señal de la televisión británica, dando todo un hito, aunque también fue considerado un engaño por parte de los aficionados y las organizaciones en busca de extraterrestres. Al parecer no existe una grabación de la transmisión original, ya que varias representaciones estaban mal hechas y actualmente no están disponibles. En 2008 salió un audio que parece adecuarse a las palabras descritas, pero aquí se duda de su veracidad. Very Best Gentleman, episodio de South Park inédito, perdido, parcialmente encontrado.
El 8 de noviembre de 2016, Estados Unidos elegía presidente. La pelea estaba entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Mientras, en otras noticias más importantes para este lado de LATAM, al día siguiente se estrenaría un nuevo episodio de la temporada 20 de South Park, el séptimo para ser exactos. La serie, para ir al pie de la actualidad, desarrolla tramas en lo que sucede actualmente en el mundo. Los creadores y escritores del show tenían previsto que Clinton ganaría la presidencia y produjeron un episodio y toda una línea temporal en torno a ello. Según la hipnosis, el director PC, tratando de contentarse con los niños y niñas de la escuela, traería al primer caballero electo, Bill Clinton, mientras se sabía del nuevo puesto de Hillary en la presidencia. Al perder las elecciones el día anterior al estreno, mucho del episodio tuvo que ser reestructurado para mencionar la victoria de Trump. Esto implica que todas las tramas relacionadas cambiaron la serie a futuro, dejando a South Park con una temporada completamente diferente a como se planeó. Finalmente, el episodio fue regrabado y reanimado en tiempo récord para su estreno, pasando a llamarse Oh Jeez, en lugar de Very Best Gentleman como debió ser. Lo que queda del episodio es un pequeño sneak peek que se había subido unos días antes. En él se ve al director PC presentando a Bill Clinton a los niños. Who can bring about gender equality and put an end to sexism. Please welcome. Pioneros del Mañana, perdido, parcialmente encontrado. Polémico programa palestino infantil de 4 temporadas en el que, según se dice, se incita a los niños a al racismo y a la violencia. Dicho fue producido por la cadena Al-Aqsa TV. Dicho toma el rumbo de la organización política yihadista e islamista Hamas. Este show, creado por Hassim al-Sarawi, quien de hecho tenía un papel en el mismo, era conducido por la niña Sarah Baron y una persona con una botarga que variaba según la temporada. El pequeño detalle de esta es que al final de las temporadas, la botarga perdía la vida de una manera extremadamente violenta o exagerada, a excepción de la última que tuvo el show. La polémica de este programa infantil comenzó cuando se comenzó su difusión internacional. No se emitió por ningún canal de TV, pero algunas organizaciones pro-israelíes trajeron muchos fragmentos del show subtitulados al inglés. Luego del revuelo del programa, este fue tachado de promover el odio, la violencia y el extremismo religioso hacia los niños, mientras que defensores del show aseguraban que los subtítulos americanos que hacen pensar esto está por completo descontextualizado y exagerado. Debido a que el show no puede encontrarse completo, una pequeña cantidad de fragmentos existen aquí en YouTube y en algún otro sitio. Se dice que habían más, pero fueron eliminados por promover el odio. Doblaje latino de El Padre de la Manada, completamente perdido. Esta fue la primera sitcom por completo hecha en CGI y también fue el primer fracaso de una sitcom por completo hecha en CGI. Estamos hablando de Father of the Bride, una serie para adultos de 2004 creada por DreamWorks Animation, quienes querían aprovechar el tirón que tenía Shrek y explotaron el humor de este a límites ridículos. La trama nos cuenta la historia de una familia de leones blancos que viven en Las Vegas y trabajan para Siegfried y Roy. También tenemos el cameo de burro de Shrek, que dio un pequeño guiño a que se vendría Shrek 3, aunque dejaron claro que esto no es canon con el universo de Shrek. La serie, con un costo elevado del cual no hay una cifra exacta pero se considera que fueron casi 40 millones o más, fue la puntera en explotar la tecnología de CGI, siendo emitida por NBC con solo 14 episodios de los 16 que se tenían planeados, ya que el rating en descenso hizo que no se emitiera el episodio 15 y el 16 simplemente se abandonase sin terminar. La serie estuvo disponible en Netflix por algún tiempo, pero sin opción SAP. Volviendo a LATAM, la serie recibió un doblaje latino con Raúl Anaya como Larry y con Tony Rodríguez como Kate, entre otros. Cabe mencionar que a Burro no lo dobló Derbez, sino que Gabriel Basurto. Esta serie es tan impopular que su doblaje latino aún no se consigue. De hecho, ni tiene una página en la Lost Media Wiki. Este existe, ya que en 2005, la serie era emitida por las tardes de Canal 10 Uruguay, cuando yo solía verla. Sin embargo, me sorprende que no haya fragmentos en internet. Doblaje latino de The Lionhearts, perdido, parcialmente encontrado. Los Corazón de León para Latinoamérica fue una serie animada de MGM que nos cuenta la vida de Leo Lionheart y su familia. El trabajo de este es que es uno de los leones que ruge al inicio del logo de MGM. La serie comenzó su emisión en 1998 y la acabó ese mismo año con un total de 13 episodios en una sola temporada que puede encontrarse fácilmente en YouTube, pero con el detalle de que está en inglés. Para Latinoamérica, o mejor dicho para Uruguay, esta era emitida los sábados en la mañana por allá del 2003 o 2004 por el Canal 4. Sí, también yo lo sé porque yo solía verla.
verla. El doblaje latino de esta fue hecho en Colombia. Como detalle, a los actores de voz no se les adjudica la serie en el doblaje wiki, y la última transmisión de la que se tiene constancia es desde 2009 a 2010 en Argentina. Actualmente tenemos disponibles algunos pequeños fragmentos extraídos de Red Global, un canal peruano. Sin embargo, el usuario que lo subió se encuentra inactivo hace muchos años y ofrecía la serie únicamente para intercambio. Tampoco sabemos si la tenía completa o solo tenía ese episodio que subió completo. Es una serie bastante entretenida, estaría genial que su doblaje aparezca en alguna plataforma, y más siendo una serie de MGM. ¿Eres tú, Leo? Aventureros, perdido, parcialmente encontrado. Programa infantil ecuatoriano con el fin de presentar a los niños los destinos turísticos y la cultura ecuatoriana, que comenzó su emisión por allá del 2005 y la acabó en 2010. Cabe mencionar que este programa con marionetas era financiado con fondos públicos a base del INFA. El proyecto en sí, ideado por Memo Segarra y su esposa Pamela García, no tenía un horario establecido, pero normalmente era emitido en la sección de infantiles por los sábados de la mañana. Aventureros se considera el show infantil ecuatoriano más puntero en rating del país a lo largo de sus 5 años de emisión. 5 años que dejaron 312 episodios. A pesar de esta cantidad abismal de historias, solo se encuentran menos de 5 canciones del show, lo cual se hace muy extraño debido a su popularidad y que no tiene reemisiones aún. Fruta y árboles tan verdes. Serie cancelada de Banjo-Kazooie, cancelada. Banjo-Kazooie es un popular personaje de franquicia de videojuegos creada por Rareware originalmente para Nintendo. Dicha franquicia sería comprada por Microsoft años más tarde, teniendo múltiples juegos propios así como cameos en otros juegos. Cuando en 2008 se lanzaría Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, en 2007 se preparó una serie animada que fuera en conjunto con este. Dicha saldría de la mano de Emilio López, Adrián Barrios y Kate Conroy. La serie se planeó para ser lanzada junto al juego y estar conectada a este. Fue hasta 2015 cuando Emilio López compartiría unos pocos artes conceptuales de la serie, dejando claro que tendría un estilo diferente al de los juegos. La serie pasó por varias revisiones antes de ser desechada, así que no sabemos si hubo o no algo animado bruto, aunque se dejó en duda de que sí había algo archivado. Mientras tanto, solo tendremos los artworks. Firehouse Tales, perdido, parcialmente encontrado. Serie infantil de 26 episodios producida por Warner Bros. Que fue emitida por Cartoon Network de Estados Unidos desde 2005 a 2006, que cuenta la historia de algunos camiones de bomberos y sus aventuras. Nunca estuvo en horario prime de la cadena debido a que no tenía un buen índice de rating saliendo de aire en 2007. Sin embargo, en Europa estuvo en transmisión hasta 2014. No tuvo lanzamientos caseros, así que no se encuentra disponible en su totalidad. En inglés existen 3 episodios y en otros idiomas hay algunos más disponibles. Desde 2016 a 2018 han aparecido algunos segmentos en inglés y en varios idiomas, siendo todo esto lo que hay del show. También se cuestiona si esta serie tuvo un doblaje latino, ya que es muy común que estos las tengan, y más siendo de Warner. El clan de Patsy, perdido, parcialmente encontrado. 1988. Argentina pasaba por la peor crisis económica de su historia, bancos funcionando a medias, canales de televisión que operaban solo 4 horas al día, durando más de 4 meses esta crisis en la historia argentina. Mientras sucedía todo esto, Patricia Lague se encargaba de la entretención de aquellos pequeños que vivían esta dura situación. La idea, El clan de Patsy, una adaptación al popular show de Xuxa emitido por ATC en 1988. Cabe mencionar que este show emitía y adaptaba con completa licencia legal, no era un plagio. Si bien el programa fue cancelado unos 4 meses después por dicha crisis, logró vender muchísima mercadería y hacerse muy popular. Todos tenían la remera de Patsy, el VHS oficial promocional y los vinilos con las canciones del show de Xuxa pero adaptadas por Lague. A pesar de tanto éxito, no quedaron registros más allá de aquellas canciones del show, el VHS promocional de este y algún que otro fragmento que puedes encontrar aquí en YouTube. Cuando un videojuego comienza su desarrollo, se contratan desde programadores hasta incluso guionistas. Como todo proyecto que empieza, muchas ideas son descartadas y reemplazadas. Muchas de estas se plasman en las llamadas compilaciones. Estas van desde pequeñas demos técnicas hasta mapeados completos y totalmente jugables pero descartados. Esto último, ya que no podrían encajar con el contexto del propio juego o simplemente no han tenido tiempo o capacidad para programarlas completamente. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Videojuegos Perdidos, volumen 2. Demo técnica Marius Face, completamente perdido.
El 21 de noviembre de 2004 fue lanzada la Nintendo DS, una consola portátil que tenía la característica de contar con 2 pantallas, una de ellas táctil. En la E3 del mismo año, Nintendo enseñó las características de esta consola, mostrando una pequeña demo del táctil. Se trata de una simple pantalla con Mario y Wario seleccionables respectivamente. Con el lápiz de la portátil, se estiraría la cara del personaje seleccionado para probar la sensibilidad del touch. Esta demo técnica fue desarrollada por un Nintendo EAD solo para ser vista en esta ocasión al parecer. Con respecto al aspecto gráfico, utiliza un estilo estándar de cel shading, pudiendo ser intercambiable con 3D estándar, muy similar al de Mario 64. Actualmente contamos con un pequeño video de la demo y un par de capturas hechas desde una consola. Sin embargo, la ROM nunca se filtró al internet. Padre de familia AR, completamente perdido. And don't forget to watch Family Guy, Sunday nights at Brian. En 2018, Samsung lanzó un evento de realidad aumentada en la IFA. Este consistía en un videojuego de padres de familia. Todo esto para probar las posibilidades de la realidad aumentada en la para ese entonces nuevos teléfonos Samsung. Para comenzar el juego se debía pasar por un escáner, el cual iniciaba el título. Este permitía recorrer la casa de los Griffin mediante el celular, ayudando a Peter con las tareas que tenía trazada en la casa, puesto que estaba con resaca. Al ir recorriendo la casa, los diferentes personajes de la familia le asignarían tareas al jugador, pudiendo incluso interactuar con diferentes electrodomésticos smart y otras aplicaciones externas con solo el celular. El desarrollo del juego estaba escrito por los guionistas de la serie directamente. Debido a que este evento fue único y a puertas cerradas, no se ha filtrado ningún video del mismo completo. Además, la compra de Disney del show dificultan aún más el relanzamiento, quedando solo un video promocional, un tráiler y algunas fotos del evento. Darkest Fear, completamente perdido. Este fue un videojuego lanzado originalmente para celulares con sistema Java por parte de Rovio Entertainment en 2005. Este juego de suspenso que consistía en resolver puzzles para llegar a algunos de los finales predeterminados. En 2009 se hizo un remake para iOS que fue retirado sin razón aparente de la tienda en 2011. Según el usuario que nos mandó el caso, habían páginas para descargar el juego, pero estas ya no se encuentran disponibles, dejando este juego completamente perdido para este sistema. Prince of Persia, Assassin, cancelado, completamente perdido. Tras el éxito de Prince of Persia Arenas del Tiempo, a fines de 2003, Patrice Désilets comenzó a trabajar en el próximo título de la saga de Prince of Persia. Sin embargo, al notar que según él, un príncipe no es figura de acción, es solo alguien que espera ser el rey, decidió tomar inspiración en una figura más imponente, los Assassins. Estos eran una organización temida por eliminar figuras políticas y religiosas, siguiendo un estricto credo con sus normas. Désilets decidió transformar eso en un concepto para el juego, dejando de lado al príncipe para centrarse en quienes le protegían. De esa manera, la historia pasó a tratar de una chica assassin, que debía trasladar y cuidar al príncipe por todo Jerusalén. La idea fue rechazada por Ubisoft, ya que esto se alejaba de la saga original, teniendo que pulir y cambiar la historia del juego para concebir lo que hoy conocemos como el Assassin's Creed original. En mayo de 2012, imágenes y un pequeño tráiler prototipo se filtraron y publicaron, dejando ver que el concepto de Assassin's Creed nació de este juego. Sin embargo, no se filtró ninguna compilación jugable hasta la fecha. En cuanto al apartado gráfico, se puede ver que utiliza una versión primeriza del motor gráfico Anvil, utilizado en toda la saga Assassin's Creed. Assassin's Creed Victory, cancelado, completamente perdido. Victory es el nombre clave que se le dio a la sexta entrega principal de la saga Assassin's Creed, el cual finalmente acabó llamándose Syndicate. Se presume, según filtraciones, que Syndicate pasó por un periodo largo de cambios en su desarrollo. A fines de 2014, cuando Ubisoft estaba yendo a la baja por el desastroso lanzamiento de Unity, el medio Kotaku filtró unas capturas y algo de información sobre la próxima entrega que por primera vez estaría en manos de Ubisoft Quebec. Esta se llamaría Victory y se ambientaría en Londres poco después de la Revolución Industrial, con un protagonista desconocido. Otros medios de menor confianza dicen que este protagonista se llamaría Samuel Fay, un acaudalado empresario que lucharía por voluntad propia contra la opresión templaria en aquella época. Sin embargo, esto no está confirmado oficialmente. El misterio sobre este juego creció, ya que incluso antes de Unity se venía rumoreando una entrega en la Londres victoriana, rumor que tomaría fuerzas desde aquí. En las capturas aportadas por Kotaku, se ve un juego muy distante al producto final, con unos modelos en muy buena calidad, una densidad de gente en las calles más parecida a Unity y una ambientación más sombría y realista en comparación con Syndicate. Lamentablemente no tengo este juego en Steam para comparar como hicimos en el video anterior, pero está más que clara la diferencia. Aunque no hay nada de gameplay de este juego,
Tras investigar, el usuario Ray Eduard se las ingenió para conseguir algunas imágenes de lo que puede ser gameplay real del Assassin's Creed Victory. En este vemos un protagonista que claramente no es Jacob Frye o es una versión muy temprana y más joven de él. Sin embargo, Kotaku aseguró que habían 7 minutos de gameplay de donde salieron esas capturas que nunca apareció. Daredevil, cancelado, parcialmente encontrado. Este videojuego sobre el abogado ciego estaba siendo desarrollado por un pequeño equipo llamado 5000 Pies en 2003 y tiene una historia peculiar. Este equipo desarrollador, que venía de portear una versión de Army Men a PlayStation, hizo un trato con la editorial Encore, la cual tenía los derechos para utilizar el personaje en videojuegos. Este comenzó siendo un repaso de los mejores momentos de Daredevil en las páginas hasta que Sony, que estaba a punto de estrenar la película del personaje en 2003, quería hacer que esta coincidiera con un videojuego. Se contactó con el equipo y les ofreció más presupuesto, pasando de ser un juego humilde e independiente para PlayStation 2 a ser un multiplataformas de mundo abierto con una historia original. Para asignar el presupuesto, Sony insistió que sea un beat'em up y tuviera una mecánica de patinaje similar a la saga de Tony Hawk. Marvel difería en esto, pero no interfería demasiado. El desarrollo fue sin problemas hasta que llegó el momento del motor gráfico a utilizar. Se contrató personal que utilice la base de renderware de Criterion Software, pero Encore no quiso pagar por los derechos del motor gráfico, así que los desarrolladores se vieron obligados a crear uno propio con la base de renderware. Esto limitó mucho el juego, llegando a eliminar su mundo abierto y a tener problemas con las mecánicas planeadas. El juego se retrasó y no alcanzó la película. Poco después, la mayoría del equipo desarrollador renunció por algunas polémicas y finalmente, aunque el juego estaba casi terminado, Marvel no lo aprobó ya que no aprobaba la mano de Sony en este juego, dejándolo así completamente cancelado. No se supo nada de este hasta 2020, cuando el usuario PitTop Online enseñó un prototipo con fecha de julio de 2003, mostrando las características del juego. Fallout Van Buren, cancelado, parcialmente encontrado. Fallout Van Buren es el nombre que se le dio a la versión original del conocido Fallout 3, el cual estaba siendo desarrollado por Black Isle Studio en 2003. Sin embargo, el 8 de diciembre de ese mismo año, Interplay Entertainment despidió al equipo desarrollador y canceló el juego. Tiempo después, la licencia de la serie fue comprada por Bethesda, quienes le dieron un lavado de cara a la saga, haciéndola una RPG y haciendo un nuevo lore para la historia. En 2007 se lanzaron documentos y posteriormente algunas demos técnicas de lo que era Fallout 3 original. Curiosamente, algunos desarrolladores de Black Isle Studios participaron en el desarrollo de Fallout New Vegas y aportaron cosas que serían utilizadas originalmente en este título. Casino Royale, cancelado, parcialmente encontrado. Videojuego desarrollado por Electronic Arts en 2006 que serviría de enlace a la película homónima. Este repasaría los eventos de la película como tal a modo interactivo. El lanzamiento del juego estaría programado para el 17 de noviembre de 2006, siendo desarrollado después del videojuego James Bond, From Russia with Love. Este fue estrenado un año antes y sería lanzado el mismo día de estreno de la película en Reino Unido. Sin embargo, From Russia with Love tuvo una mala crítica y por tanto malas ventas, por lo que MGM y Electronic Arts rompieron contrato cancelando lo poco desarrollado del juego, llegando a MGM de inmediato un acuerdo con Activision para hacer juegos sobre la franquicia desde 2007. Se dice que solamente tenían artes conceptuales y los modelos 3D completados del juego. Aunque Activision no retomó el proyecto ya que la película había sido estrenada tiempo atrás, parte de la historia de este fue adaptada en el videojuego Quantum of Solace, lanzado en 2008. GTA 64, cancelado, completamente perdido. Este sería un port del GTA original de PlayStation para Nintendo 64. Se sabe que este tendría gráficos mejorados, nuevos niveles y características exclusivas de las que nunca llegamos a saber. Si bien fue mostrado en la E3 de 1999 e incluso referenciado por IGN, al no haber capturas de este se creyó solamente un rumor hasta que Lucci compartió mediante Assemble Games un escaneo de la revista de Nintendo 64 con información y capturas del port cancelado. De todas formas, nada más ha salido a la luz. Port de Mortal Kombat X para Xbox 360 y PlayStation 3, cancelado, completamente perdido. En 2015 fue lanzada la nueva entrega de Mortal Kombat para ese entonces. Hablamos de Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10. Este fue lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sin embargo, originalmente fue planeado para ser un título intergeneracional, pero estas versiones se cancelaron sin dejar rastro previo. La historia es que al ser reciente la generación de PlayStation 4 y Xbox One, muchos usuarios contaban con las consolas anteriores. Entonces se propuso, y de hecho se confirmó, que el título saldría para dichas a pesar de la potencia dispareja entre generación. En cuanto a contenido, al parecer sería el mismo
que traía la versión estándar del título. Port venía de High Voltage Software, quienes trajeron la versión de PC y estaban porteando más títulos a la generación pasada de consolas. Tras varios retrasos, en agosto de 2015, Warner Bros. Interactive dio este mensaje que ves aquí, dejando claro que se rindieron con el port. Sin embargo, se dice que todo esto comenzó con la pésima adaptación de Shadow of Mordor para estas consolas, ya que no solo este port fue cancelado, también el de Mad Max. De hecho, desde High Voltage quedaron tan ofuscados que eliminaron todas referencias a ellos con la saga Mortal Kombat. Esta versión de Mortal Kombat nunca fue vista por el público, aunque se supone que tenía gran parte hecha como para saber que no alcanzaría el estándar. Algunas imágenes se habrían filtrado, pero resultaron ser falsas. Versiones descartadas de Resident Evil 4, cancelado, parcialmente encontrado. Resident Evil 4 fue la puerta para concebir muchos de los survival horrors como los conocemos hoy. El desarrollo de este juego comenzó en 2001, pasando por muchas ideas que fueron plasmadas y enseñadas al público por parte de Capcom antes de su lanzamiento en 2005. En su primera fase y tráiler enseñado, podemos ver a Leon correr por una aeronave y se hace referencia a la cura del virus progenitor. El boceto parece indicar que la historia trataría de un asalto a Umbrella Europe, donde Leon acabaría infectado y adquiere poderes sobrenaturales. El tráiler pertenece a la versión GameCube del juego. La segunda fue enseñada en la E3 de 2003. En esta se hace énfasis en el lado de suspenso y se ve a Leon, aún con este poder de concentración, peleando con una figura apodada Hookman. En la versión Biohazard Secret DVD se puede ver un poquito más de esto. Sin embargo, esto también fue descartado. Hicieron una tercera beta que según los desarrolladores incluía zombies, pero nunca fue mencionada. Finalmente quedó el producto final y estas ideas llamadas Resident Evil, un Sin Saga. De estas versiones no hay nada jugable en absoluto, siendo lo único existente estos trailers. Sin embargo, los fans recrearon la beta y la llamaron Code Madman. Estuvo caída por un tiempo, pero se puede encontrar en internet a día de hoy. Cartoon Network, canal mega conocido centrado en programación infantil y adolescente, lanzado un 1 de octubre de 1991. Este cuenta con una increíble cantidad de material perdido desde su inauguración, especiales, bumpers, narraciones, bloques, segmentos. Si bien el público ha grabado muchísimo de esto, mucho, pero mucho material se encuentra perdido. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque ya viene Lost y Found Media de Cartoon Network. Doblajes en tagalo, perdido, parcialmente encontrado. El lenguaje tagalo se habla principalmente en Filipinas, aunque también al sureste de Asia, Madagascar y en parte de Taiwán, pero principalmente se usa para las Filipinas. El entretenimiento televisivo tarda en llegar a este sitio debido a que es un país de bajos recursos. Sin embargo, Cartoon Network tiene un lugar entre los canales pagos del cable. De hecho, por aquí se emiten o emitían Los Simpson, algo único de la cadena a nivel mundial. A pesar de la existencia oficial del canal en la región, muchos de estos doblajes se encuentran perdidos, incluso los que pasan por canales de aire. Existe una lista enorme de doblajes tagalos perdidos, así que aquí te dejaré algunos ejemplos. Kaya lang, ang tawag niya sa relo ang ni Chicks. Mag-transform kaya ako ng forearms. Gagawin ko siyang seafood special. Mga kids, samahan niyo kaming makisaya sa lugar na forever ang summer camp. Como se puede oír, la calidad de los doblajes puede ser muy buena hasta tan mala que podría parecer un fandom. Muchos extractos y episodios completos suelen aparecer, pero aún falta demasiado material. Camp Lazlo, doblaje castellano, perdido, parcialmente encontrado. Camp Lazlo, o El Campamento de Lazlo para Latinoamérica, es un cartoon creado por Joe Murray, creador de La Vida Moderna de Rocco y escritor infantil. Este vio su primera emisión en 2005, terminando en 2008 con 5 temporadas a cuestas. La serie desarrolla las aventuras de Lazlo junto a sus amigos en un campamento donde hay animales antropomórficos, contando con un humor del estilo de su anterior Nicktoon. Para España, la serie comenzó su emisión en 2006, pero casi no hay registros de su doblaje por alguna razón. Tenemos los datos técnicos y los nombres de los actores y actrices de doblaje. También tenemos algunos comerciales que promocionaban el estreno con pequeños fragmentos, pero sin más. No hay registro de un episodio normal de la serie doblado. El doblaje podría resurgir en cualquier momento por HBO Max, como resurgió por completo el doblaje latino, el cual estaba parcialmente perdido. Bienvenidos al campamento Quisante. Doblaje tailandés de Johnny Test, perdido, parcialmente encontrado.
Johnny Test es una serie animada que originalmente era emitida por Warner Bros. Para el bloque Warner Bros. Kids. Esta se estrenó en Estados Unidos el 17 de septiembre de 2005 y concluyó con 6 temporadas el 25 de diciembre de 2007, y en 2020 fue traída por Netflix para 2 temporadas más. Sin embargo, también era transmitida por Cartoon Network para más de 70 países con sus doblajes correspondientes. Para Tailandia, la serie se emitió a la par que la transmisión original por Cartoon Network local y también por Boomerang, siendo emitida esta con un doblaje local. Este doblaje se encuentra perdido. Actualmente solo tenemos la intro del show, un episodio completo y una pequeña cantidad de fragmentos del doblaje. Debido a esto, estuvo presumiblemente en línea en algún momento. Johnny Test, versión 16.9 de la primera temporada, perdido, parcialmente encontrado. Para continuar con Johnny Test, la primera temporada se emitió cuando era más común el formato de televisor Tortuga. Estos tenían un formato estándar de 4/3. Sin embargo, se sabe que una versión de 16/9 fue producida. Esta se usó para ser emitida en Irlanda por el canal Cula4. Al parecer, también existe una versión de 16/10 de la serie. Esta se mostró en un tweet que fue exclusivo de prensa hasta 2020. En esta, incluso se ven cambios en la animación de la misma. Cabe mencionar que en los relanzamientos, reemisiones o incluso en Netflix, la primera temporada se encuentra en 4/3, estirado a 16/9. La razón por la que esta versión de la temporada no es lanzada no está especificada. Actualmente solo tenemos el intro irlandés de esta versión. Hora de Aventura con el logo de 2004, perdido, parcialmente encontrado. Hora de Aventura se estrenó en Estados Unidos un 5 de abril de 2010, poco tiempo antes del cambio de logo del canal al logo actual de la era Check It. El logo anterior, que pasó por varios cambios menores antes de ser reemplazado por el original, había vuelto ambas letras en negro, pero seguía teniendo el aspecto 3D con la parte trasera vista como si fuera un apoyo. Originalmente, este logo se diseñó en una empresa australiana y reemplazaría toda la estética del canal, cambiando mínimamente dependiendo de la región. En 2010 se volvió al logo clásico, pero solo con la C y la N en estilo de tablero de ajedrez. Se creía que Hora de Aventura fue quien introdujo el logo y la estética nueva al canal. Sin embargo, esta cambió poco más de un mes del estreno de la serie, por lo que la primera temporada contenía el logo y estética anterior. Actualmente casi no se puede encontrar material de la serie con el logo anterior en la región norteamericana, esto por el breve lapso de tiempo que pasó del estreno y el cambio visual. En Latinoamérica, más concretamente para regiones como Argentina, el logo cambió entre 2011 y 2012, por lo que el ending como la serie en sí continúan con el logo de Cartoon Network de la era CD. Guerra de los... Existencia no confirmada. En 1999, Cartoon Network USA lanzó el evento Boy Gear Marathon. Este presentaría los 2 nuevos Cartoons, Ed, Eddie Eddie y las chicas superpoderosas. Para Latinoamérica, este segmento se estrenaría en el mismo año, pero se llamó La Guerra de Sexos. Sin embargo, no he podido encontrar nada de evidencia de que siquiera haya sido emitido. El segmento intercalaría un episodio de Ed, Eddie Eddie y uno de las chicas superpoderosas. Lo único disponible de este especial es este pequeño bumper en YouTube que incluso está en inglés, en el que los chicos y las chicas están en una trivia y uno de los Eds hace enojar a Burbuja, por lo que esta explota y le propina una golpiza, terminando con un fotograma que anuncia el especial. Este fue hecho por Primal Screen, que de hecho es una de las empresas de diseño y animación clave de Cartoon Network. Como dije, no encontré una grilla oficial ni ningún otro comercial a diferencia de la versión americana donde están todos disponibles, así que podría ser una demostración o el segmento estuvo planeado pero no llegó a estrenarse. Aún así tampoco sabemos la procedencia del video y el hecho de que este no esté doblado me hace dudar aún más de la existencia del mismo. Sin embargo, si puedes confirmarme si existió, te invito a dejarlo en los comentarios. The Donor, versión original, completamente perdido. Este es el episodio número 36 de la temporada 2 del Increíble Mundo de Gumball. En su emisión original, este fue estrenado el 6 de julio de 2015. Este describe un día en la vida de Gumball en el que se despierta de mal humor. Su familia, en un intento por animarlo, hacen que este se enfade, deseando así que todos desaparezcan, cosa que se cumple al parecer afectando al pueblo entero. El episodio comienza a ponerse oscuro puesto que Gumball se ve devorado por su propia soledad. Finalmente se revela que jamás desaparecieron, solo Gumball no los veía. Este episodio tendría una temática aún más seria. Ben Bokelet, creador de la serie, dijo en Twitter que fue reescrito a la versión original por este motivo. El guión original no ha salido a la luz. Al parecer había un video en Dailymotion y otro por YouTube que describían este, pero ya no se encuentran disponibles. El laboratorio de Dexter. Episodios baneados, perdidos, cancelados, perdido, parcialmente encontrado.
El laboratorio de Dexter, estrenado el 28 de abril de 1996, lleva 4 temporadas a cuestas hasta su final en 2003, cargando con 78 episodios divididos en 221 segmentos de 8 a 10 minutos. Esa serie fue creada por Genndy Tartakovsky. Este show tuvo episodios baneados del aire y también perdidos, así que empecemos. Tenemos los 4 episodios que formaron parte de What a Cartoon. En sí, estos episodios fueron reemitidos, pero cuando formaron parte del bloque, estos tenían cambios ligeros en la animación y una intro y outro diferentes. No existen grabaciones de estas transmisiones originales a día de hoy. Barbecue. En este episodio del segmento de la mascota de Dexter, Dial-M for Monkey, tenemos un reclamo de derechos de autor de Marvel Comics. Estos se quejaron ya que salía una parodia de Silver Surfer estereotipado como un hombre gay de forma negativa. Como resultado, Cartoon Network eliminó y reemplazó el episodio por otro en los lanzamientos de DVD y en la actualidad lo saltean en las plataformas de stream. Sin embargo, fue incluido en las versiones de DVD de la región 4 de la primera temporada, así que el usuario Cameron Barkley lo publicó en 2012. Las chicas superpoderosas salvan a Dexter. Este sería un crossover con otro de los cartoons más populares de la cadena en esos momentos, Las Chicas Superpoderosas. Este fue considerado un engaño puesto que ambos shows desacreditaban el crossover. Sin embargo, Rob Rensetti, uno de los storyboarders de Las Chicas Superpoderosas, enseñó el storyboard de aquel episodio. En él se ve como un monstruo sopla tan fuerte a las chicas que caen en el laboratorio de Dexter. Este las ve y se impresiona, le reclama el daño y luego termina con Dexter viendo una de sus herramientas rota. Este parecería ser más un cameo para un episodio de Las Chicas Superpoderosas. Sin embargo, algunas personas aún no creen que sea real a pesar de ver el storyboard oficial. Root Removal. Este es un caso ya conocido pero debe estar en este video. Root Removal fue creado en 1997. En este, Didi y Dexter quieren dejar sus lados groseros pero sale mal y acaban creando clones de sí mismos que no paran de decir groserías por todo el episodio. Aunque estaban censuradas, Cartoon Network se acobardó a último momento y no transmitieron el capítulo al aire, siendo relegado a emitirse en algunas convenciones, asegurando que a veces sin censuras. Este episodio era un mito por ser algo tan atrevido. Fue hasta 2012 que Fred Seibert, el presidente de Hanna-Barbera Studios, confirmó que era real, incluso que había sido emitido por ahí antes. Más para 2012, Genndy Tartakovsky, a través de un Ask Me Anything on Reddit, comentó sobre el episodio. Esto hizo que gane más fuerza el rumor, ya que dijo que algún día quizá esté por internet. Tras todo este revuelo, Adult Swim mostró mucho interés en recuperar el episodio, haciendo un trabajo interno hasta diciembre del mismo año, donde comenzarían a hacer público que querían traer el episodio, logrando conseguirlo y popularizando el hashtag TellJeff. Sin embargo, el tiempo que Adult Swim prometió para el estreno jamás llegó, desestimando cada vez más la emisión. De la nada, a través de Twitter publicaron la tarjeta de títulos del capítulo y lo publicaron en la tarde del 23 de enero de 2007, aunque fue eliminado semanas después, pero afortunadamente fue respaldado. Sin embargo, en 2017 se confirmó que el audio sin censura realmente existió, pero ninguno de los participantes del show tiene una copia. Tampoco saben si Cartoon Network tiene una. What Was Missing, versión original, perdido, parcialmente encontrado. Este episodio de Hora de Aventuras fue estrenado el 26 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, justo después del estreno del especial de Fiona y Cake. Este episodio sería el primero en introducir la subtrama de la relación lésbica de Marceline y la Dulce Princesa. Sin embargo, se descartó dejando storyboards oficiales. Esto se descubrió gracias al productor del episodio, Dan Rickmers, quien en un video podcast enseñó un detrás de escena del episodio donde se comentaba esto, dejando 30 segundos con audio y storyboard. Sin embargo, este video fue removido de todos los sitios por Fred Seibert, disculpándose por haberlo enseñado ya que se salió de control. También aseguró que esta fue una decisión interna, no de Cartoon Network ni del equipo de la serie. Dan Rickmers fue despedido poco tiempo después, tanto por publicar este material como por publicar abiertamente en su cuenta de Tumblr que apoyaba y le parecía adorable esta pareja LGBT. Debido a la situación actual y a los cambios culturales, se adaptó la relación de Marceline y la Dulce Princesa. Sin embargo, nadie se disculpó con Dan por su despido. Piloto original de Billy y Mandy, encontrado. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy se estrenó originalmente el 13 de junio de 2003, dejando 6 temporadas y 83 episodios hasta su final en 2008. Previamente a la serie, existió un pequeño corto llamado Billy y Mandy en La trepanación de tú y tu cráneo. En este primer vistazo, los chicos lucen diferentes. Su creador y también creador de la serie Maxwell Atom dijo que la trama era inapropiada para mostrar en Cartoon Network. Esta describe a Billy queriendo liberar sus demonios internos y para hacerlo se quiere agujerear la cabeza con lo que Mandy lo ayudaría. En 2013, el usuario Rebel Taxi entrevistaría a Atoms, quien dio los primeros vistazos del corto, para finalizar que en 2016, luego de ser transmitido en una convención, el mismo Atoms subió el corto a su canal de YouTube. Hello, Mandy.
you? I'm great. I've never... Prototipo de piloto de Johnny Bravo, perdido, parcialmente encontrado. Mess of Blues, sí, así como la canción del Rey Elvis. Este sería el título del primer concepto de Johnny Bravo. Fue creado por Vampire Table en 1993, quien habría decidido dedicarse a la animación, siendo este su primer prototipo. Dan McLaughlin, el profesor de animación de Van, demostró el corto a un amigo suyo que trabajaba en Hanna-Barbera Productions y fue contratado para hacer un corto sobre el personaje de unos 6 o 7 minutos, creando así a Johnny Bravo. Sin embargo, el piloto nos muestra a Johnny algo diferente. Originalmente pretendía ser un imitador de Elvis, pero la versión final decidió hacerlo más un James Dean que habla como Elvis. Este es de los pocos pilotos de cartoons originales que no salieron a la luz por alguna razón. Actualmente tenemos unos segundos de imagen del mismo que salieron en un documental sobre Johnny Bravo. Piloto de Camp Lazlo, completamente perdido. Volviendo al campamento de Lazlo, en 2004 se hizo una prueba para buscar luz verde para el show. En esta, los personajes eran completamente diferentes, con afirmaciones que dicen que Lazlo usaba un acento brasileño, Rag un acento americano y que Clam no hablaban todo el episodio. Según Murray, el piloto fue rehecho hasta la versión emitida y no sabe dónde está el archivo original y ni si Cartoon Network lo tiene guardado. Lo único que tenemos son estos artes conceptuales de Carol Wyatt que fueron confirmados como del piloto. Major Frake, piloto no tomado, encontrado. Major Frake fue creado en 2001 por Chris Kelly y Adam Cohen para el especial Cartoon Fridays Big Pig Weekend. Sin embargo, perdió ante los chicos del barrio. El episodio se titula Soggy Frakes y nos presenta al Major Frake y su ayudante Sparklers tratando de hacer que todos compren su asqueroso cereal. De los pilotos del especial que habían salido a la luz, este se mantuvo oculto, siendo hasta 2015 que el usuario Adroseblas subió este y otros pilotos a Mega. Piloto de Hi Hi Puffy Ami Yumi, encontrado. Hi Hi Puffy Ami Yumi se estrenó originalmente en 2004 y acabó con 3 temporadas. Esta fue creada por Sam Register para Cartoon Network y basada en la banda de J-Rock Puffy. El objetivo de esta era presentar un poco más de la música y cultura de Japón, enseñando las aventuras de Ami Yumi por el mundo. En 2003 se produjo un piloto para ser enviado a la cadena, consiguiendo luz verde y acordando una emisión del mismo en el mismo año, pero por razones desconocidas, se comenzó la serie de cero reelaborando el piloto y haciendo el estreno actual. Si bien se tenían algunos vistazos en DVDs y VHS de Cartoon Network, fue hasta 2015 cuando el usuario de Vimeo Lincoln Rocks lo subió a dicha plataforma. Solo bastó con pedírselo a su director Dan Banksitters. Aunque la cuenta de Lincoln fue eliminada, el piloto fue preservado. Hot Dog TV, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una serie de cortos con marionetas usados para marcar espacio publicitario en 2010. Esta estaba basada en una obra teatral que se llama Como ves en pantalla. Desde sus emisiones originales no fueron resubidos ni relanzados. Lo poco que hay son una imagen y un episodio subido en 2019 por el usuario Fry Letterman. Además de esto, no hay nada. Crime Time, perdido, parcialmente encontrado. Crime Time es una serie corta que cuenta las aventuras de un delincuente llamado Shifty. Este trata de cometer crímenes y fracasa estrepitosamente en cada uno de ellos justo a último momento. El show utiliza como recurso su propia animación hecha en combinación con flash y CGI y el ritmo de fondo. De los 120 cortos producidos y estrenados, se pueden encontrar solo 109 en el canal de YouTube oficial. Big Bag, perdido, parcialmente encontrado. Serie preescolar que mezcla live action con Muppets, creada por Nina Elias Van Berger y emitida de 1996 a 1998. Esta tiene el hito de haber sido la primera serie live action exitosa de Cartoon Network, incluso antes de su bloque CN Real, el cual fracasó. La particularidad de este show es que su primera temporada se emitía durante 1 hora y sin cortes. Ya para la segunda se redujo a la media hora, pero aún sin cortes comerciales. De los 33 episodios repartidos en 2 temporadas, solo tenemos 20 episodios en inglés y en portugués, y para sumar a la ecuación, varios de los encontrados fueron anunciados, pero nunca fueron compartidos. MTV, el canal por defecto en el que pensamos cuando pensamos en videos musicales. MTV fue lanzado un 1 de agosto de 1981 y obviamente se caracterizaba por exhibir videos musicales además de su particular estética rockera. Actualmente MTV pasó a transmitir realities, pero el contenido que emite ahora no lo deja exento de la Lost Media. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras. Tampoco olvides suscribirte y hacerte miembro porque le echaremos un vistazo a Lost Deformed Media, MTV. Station Zero, perdido, parcialmente encontrado.
Station Zero es un programa animado basado en la tira de cómics A View from the Underground, que de cierta forma rompía la cuarta pared. Este vio su estreno en 1999, siendo uno de los primeros shows en ser transmitidos por MTV cuando recién fue traído a Reino Unido. Constando de una sola temporada con 20 episodios, el show sigue a 4 adolescentes que juegan a tener un show en la televisora pública local. Este trata de reseñar videos de hip hop. Dicho show, el real, tuvo una mala aceptación en el público, por lo que se canceló tras la veintena de episodios, siendo autoconclusivo sin dejar abierto a futuro. Tras su cancelación, no ha recibido lanzamientos caseros, por lo que el show habría quedado perdido. Con el tiempo, se logró dar con 3 episodios completos y 2 parcialmente encontrados. De todas formas, esta es una mención leve, ya que el programa está previsto a ser incluido en el catálogo de Paramount Plus. MTV Most Wanted, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie de variedad en vivo fue emitida por la señal europea de MTV, transmitida desde Londres y presentada por Ray Cooks desde 1992 a 1995. Aquí se hacían sketches, bromas y se emitían videos musicales, así como habían conciertos en vivo. Sin embargo, el foco principal eran los sketches, donde siempre se incluía al público o en ocasiones al mismo equipo de producción, quien podría salir en cámara en cualquier momento. Si bien el show fue muy aclamado durante su emisión, tras finalizar no hubieron lanzamientos caseros oficiales. Actualmente podemos encontrar varias recopilaciones que sobrepasan las 2 horas con algo de contenido del show. Sin embargo, tras 3 años de emisión regular, sin duda aún falta mucho por encontrar. Total Request Live, perdido, parcialmente encontrado. Este programa es el resultado de la fusión de los dos shows, MTV Live y Total Request, en septiembre de 1998. Curiosamente, a pesar de ser un programa en vivo, muchos episodios fueron pregrabados. Aquí se mostraban videos musicales que eran votados por el público mediante internet o por teléfono, siendo emitido de lunes a jueves. Debido a la popularidad de la música en línea, la audiencia del show fue disminuyendo por el tiempo, siendo inevitablemente cancelado el 16 de noviembre de 2008, con un programa especial de 3 horas llamado Total Finale Live. El show contó con más de 2.200 episodios emitidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, solo contamos con 7 episodios completos y 7 parcialmente encontrados, además de varios programas especiales y spin-off. Debido a la duración extensa de este programa y su masiva cantidad de episodios, podría ser imposible que aparezcan todos y cada uno de ellos. Scarred, perdido, parcialmente encontrado. El programa más doloroso de ver, también conocido como Scarred, fue un programa de shock emitido en 2007 con 20 episodios repartidos en 2 temporadas, siendo cancelado ese mismo año y presentado por el líder de la banda, Papa Roach. Este show enseñaba 5 clips que iban desde el accidente menos impactante hasta la cicatriz más del día, mostrando accidentes de deportes callejeros extremos y luego entrevistando al afectado y a sus familiares. Actualmente, faltan muchos segmentos del show, tanto de la temporada 1 como de la 2, donde su calidad varía, lo que es entendible por el tiempo de programa y las grabaciones del mismo. Sin embargo, tenemos varios episodios completos aportados tanto por usuarios de YouTube como por usuarios de Vimeo. Doblaje latino exclusivo de South Park, perdido, parcialmente encontrado. South Park es una animación adulta que se encuentra vigente aún, satirizando situaciones de la actualidad que suceden a sus protagonistas, 4 niños estereotípicos estadounidenses. La serie, que se emite desde 1998, ha tratado de ser cancelada, sobreviviendo a todos los intentos. Sin embargo, para el doblaje latino se conoce más por su lenguaje extremadamente soez y sin censura. En 1998, la transmisión por México se dio por Televisa. Sin embargo, el inconveniente era su doblaje, el cual estaba repleto de insultos. Para prevenir polémicas, Televisa encargó al estudio Audiomaster 3000 redoblar la serie, esta vez con un tono más leve de insultos, suplantando las palabrotas con jergas mexicanas más leves con las primeras 2 temporadas. Ya que la serie no era la misma sin su característica, el doblaje fue pobremente recibido y posteriormente descontinuado, además de que Locomotion estaba transmitiendo en paralelo la serie con otro doblaje sin censura. Tras el cierre de Locomotion, MTV recuperó South Park para su emisión. Sin embargo, en los enlatados de Locomotion faltaban la temporada 2 y 7. MTV redoblaría la temporada 7, pero usaría el doblaje censurado para la segunda temporada hasta 2011, siendo redobladas nuevamente. Actualmente se puede encontrar el doblaje de la temporada 2 gracias a su emisión en MTV, y de la primera solo tenemos algunos extractos de comerciales, ya que por su pobre recibimiento a nadie le importó siquiera grabarla. Como curiosidad, el intro de la serie se dobló también al español latino. Cyber Cindy, perdido, parcialmente encontrado. Este fue un episodio lanzado el 30 de julio de 1999. En él, vemos a la productora Daria Cindy Brosloma comentando videos musicales durante media hora. La peculiaridad de este es que era un mock-up hecho a tiempo real. El piloto, luego de su debut en MTV, fue emitido 4 veces más. Sin embargo, al parecer nadie lo documentó completo.
En primera instancia, apareció un minuto de video de este, complementando algunas imágenes promocionales que había. El 11 de abril de 2022, el usuario Rabbit Filmmaker TV nos compartió otro clip de 2 minutos del piloto, siendo esta la última novedad que veremos por ahora. Making the Video, perdido, parcialmente encontrado. Este show emitió desde 1999 hasta 2014 con 14 temporadas a cuestas. Este show se emitió desde 1999 hasta 2014 con 14 temporadas a cuestas. Constaba de documentar el proceso de creación de videos musicales, terminando el show casi siempre con el estreno del video en el que se habló. Debido a la larga duración del programa y la cantidad de episodios de este, tras su final no han resurgido todos los episodios, aunque tenemos gran mayoría, aunque algunos de ellos incompletos. Together, perdido, parcialmente encontrado. Together fue una serie parodia a las boy bands de la época de los 2000, siendo transmitida en el mismo año. Esta constaba con cada estereotipo estadounidense sobre las bandas de la época. La serie también contó con una película para televisión que hacía de precuela. Dicha serie tuvo un éxito moderado, por lo que hubieron lanzamientos en la vida real de dicha banda, así como de las otras bandas de la serie. Sin embargo, a mitad de la segunda temporada, el actor Michael Cusione perdió la vida tras una complicación después de un accidente automovilístico. Sin embargo, esa no fue la causa. A raíz de esto, su cáncer empeoró, perdiendo la vida el 13 de enero de 2001, pasando su última Navidad, Año Nuevo y cumpleaños 16 en el hospital. El último episodio de la serie nunca se lanzó en Estados Unidos, pero sí en otras regiones. El relanzamiento de la película trajo consigo 10 episodios de la serie que a día de hoy se encuentran disponibles, dejando los 10 últimos completamente perdidos de momento. También en internet se pueden encontrar los videoclips de las bandas. The Mitch Hedberg Project, perdido, parcialmente encontrado. Este fue un piloto para MTV producido por el comediante fallecido Mitch Hedberg. En este se mostraría al comediante junto a sus amigos documentando una gira por California. Por un tiempo, existían en YouTube algunos extractos del piloto sin sonido. Sin embargo, sabemos que el piloto existe ya que uno de los integrantes de este tenía una copia, aunque no puede ser distribuida por derechos de autor, además de que habrían varias menciones externas. La Casa de los Dibujos, piloto, perdido, parcialmente encontrado. Drum Together o La Casa de los Dibujos fue una animación para adultos que parodiaba los realities de la época, emitida desde 2004 a 2007 y finalmente con una película en 2010 por Comedy Central. Sin embargo, desde 2005 para Latinoamérica y España se emitió por la señal de MTV. Curiosamente, en España se emitió con el doblaje latino. Un año antes del estreno oficial, según la revista Variety, se produjo un piloto de 5 minutos para buscar luz verde en Comedy Central. No tenemos nada de información de este, ni la trama, solo tenemos unos segundos lanzado como bonus en el DVD de la película y una imagen de muy precaria calidad. Al parecer el piloto fue hecho en Flash. En él podemos ver las apariencias primerizas de todos los personajes. Piloto de Kappa Mikey, encontrado. Kappa Mikey es un Nicktoon que fue emitido desde 2006 a 2008 por la cadena Nicktoons Network, aunque también tuvo un paso por Nickelodeon. En dicha se nos cuenta la historia de un estadounidense llamado Mikey Simmons, quien se gana un viaje a Japón para protagonizar una serie de anime allí. El programa prestaba mucha atención al detalle, teniendo en cuenta las referencias tanto a la cultura occidental como a la japonesa. Esto incluso influía en la animación. La serie fue en un principio pensada para MTV, contando con los mismos actores de doblaje, pero mucho más subida de tono. Sin embargo, MTV rechazó la idea que recogería Nickelodeon y llevaría a cabo de manera diferente. Las pruebas de un posible piloto para MTV cobraban veracidad hasta que fueron confirmadas el 26 de julio de 2017, cuando Sergei Anistov subió el piloto completo a su canal de YouTube, despejando así las dudas. Este contaba con la animación terminada, pero con voces y música placeholder. Como dato curioso, el 29 de marzo de 2018 se encontró el piloto original que habría sido transmitido por Nicktoons Network. La animación y el cast de voces fue diferente para este. Celebrity Deathmatch Hits Germany, encontrado. Esta es la versión alemana de lucha con muñecos de plastilina Celebrity Deathmatch, que fue emitido por MTV de dicha región en 2001, siendo que antes se retransmitía la versión original subtitulada al alemán. La característica es que aquí se enfrentaban solo personalidades alemanas, siendo desconocidas por el resto del público internacional. A pesar de que el show trató de incluir nuevas ideas y se le invirtió mucho dinero, fue cancelado en 2002 por su bajo rating. Además de que la crítica aseguraba que la plastilina que se usaba era de una notoria mala calidad, dejando solo 11 episodios transmitidos. El show estuvo perdido hasta 2014, cuando el usuario Dr. Clark Whiteman subió los episodios a YouTube. Este los tenía grabados en VHS, sin embargo al ser bloqueados decidió eliminar. Posteriormente fueron cargados de nuevo a Dailymotion. Jackass, Too Hot for TV, encontrado.
Este fue un especial de conocido programa de shock Jackass, que estaba previsto para ser emitido el 9 de agosto de 2009, formando parte de una trilogía de especiales pre-película Jackass The Movie. Sin embargo, Too Hot for TV iba demasiado lejos con las acrobacias, por lo que el mismo gobierno de Estados Unidos tomó cartas en el asunto, presionando a MTV para que no emita el especial. A pesar de que en realidad no fue prohibido por completo, MTV decidió no emitirlo a pesar de que estaba anunciado emitiendo el videoclip Mike Enough, We Gon Funk de Andrew WK en su lugar. Luego de la desaparición espontánea del episodio especial, se corrió un rumor de que existía una cinta VHS con el episodio completamente sin censura. Esta corría para los miembros de producción del mismo, cosa que parece haber sido confirmada cuando se filtró a internet el 16 de agosto de 2021. El canal Sloan TV Archive lo subió sin ningún aviso. Tampoco sabemos de dónde lo obtuvo, pero al final aparece un disclaimer que pena su reproducción y distribución, por lo que el público supone que fue sacado del tan rumoreado VHS. MTV Music, Myth and Mysteries, encontrado. Este fue un especial promocional de la película Sleepy Hollow con Johnny Depp y Christina Ricci. Dicho presentaba a Amanda Lewis en un área de cementerio donde supuestamente yacían las víctimas del jinete sin cabeza. Esto para dar ambientación con la película, claro. La búsqueda comenzó desde Reddit en 2017, cuando empezó a ser recordado por varios subreddits. Sin embargo, la gente tenía muy vagos recuerdos de este, sin saber si era un comercial o un especial. En 2019, un usuario de Reddit por primera vez encontró evidencia sólida de que el programa existió en YouTube. A raíz de esto, el mismo día se encontró un sitio web con la información del mismo, y afortunadamente cada visual encajaba con las vagas descripciones que existían desde antes, también conociendo que se emitió el 16 de noviembre de 1999. De manera inesperada, el 5 de abril de 2022, el usuario Brenner Nodensetsu encontró el especial en un VHS y lo compartió por completo, dejándolo así disponible. MTV Dance Heavy, completamente perdido. Videojuego Flash de baile que se encontraba en la página de Inglaterra de MTV desde 2008 a 2010. Este era un juego normal sobre pasos de baile. Este se perdió gracias a la reestructuración de la página de MTV Inglaterra para coincidir con el cambio de gráficas el 1 de marzo de 2010, perdiendo así mucho contenido de la página anterior. Actualmente se puede encontrar en la Wayback Machine, pero no puede ser abierto ya que la página no respalda un archivo importante para su funcionamiento, quedando actualmente disponibles una sola captura del artículo de Behance de Paul Wilkinson cuando se anunció el rebrand. Doblaje latino de The Hard Times of R.G. Berger, completamente perdido. Este es un caso propuesto por el seguidor Ronald Campana. Se trata de la serie Hard Times of R.G. Berger, una sitcom emitida por MTV que constó de 3 temporadas emitidas desde 2010 a 2011. En esta se narra la historia de R.G. Berger, el típico chico popular de la escuela junto a sus amigos y familia, siendo esta una comedia con humor picante. Según el usuario, fue emitida también por MTV Latinoamérica con su doblaje correspondiente. Sin embargo, tras una búsqueda pude ver efectivamente que no tenemos extractos del doblaje latino, existiendo algunos episodios en castellano y ventas de la serie en inglés, sin subtítulos. Dude, this sucks, completamente perdido. Este sería el piloto de un programa con el mismo nombre que nunca llegó a estrenarse por la controversia que lo envolvió desde su producción, que había comenzado el 21 de enero del 2000. Este show seguía la línea de los programas de shock estándar de MTV de esa época. Se trataba de un programa de talentos donde los miembros tenían 45 segundos para demostrar sus habilidades. Si un juez no aprueba el acto, debería golpear su martillo en el podio y gritar "Dude, this sucks". Si los 3 jueces lo hacían, era una descalificación instantánea. El que durase más recibiría dinero. Sin embargo, al parecer esto no era más que una excusa para enseñar mujeres con vestimenta ligera. Para la performance del grupo Shower Rangers, se reclutaron algunas chicas adolescentes, las cuales aceptaron sin cuestionar el acto, ya que saldrían por MTV. Sin embargo, el acto de estos consistía en defecar sin previo aviso sobre las chicas desprevenidas, lo que cerró, canceló y enlató el piloto definitivamente. El 5 de abril del mismo año, 2 de las chicas afectadas, en compañía de sus padres, demandaron a la cadena por varios cargos, entre ellos asegurando que no podían dejar de oler las heces a pesar del tiempo. El presidente de MTV en esa época se disculpó y al parecer la demanda se resolvió a puertas cerradas. Lo único que tenemos hasta la fecha es la nota sobre la demanda y un pequeño fragmento que no está confirmado si es o no del piloto. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar este mail, al Discord del canal o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Beleza.